tengo una pregunta para ti. Si hubieras vivido una vida increíblemente intensa, llena de aventuras, de coraje y de adrenalina, si hubieras visto decenas de países, conocido tanto la pobreza más absoluta como la riqueza más escandalosa, e incluso hubieras aparecido en los periódicos y en la televisión de tu tiempo, pero al día siguiente de tu muerte, te prohibieran hablar de ti, prohibieran recordarte, incluso pronunciar tu nombre. ¿Sería eso justo? Ahora te voy a contar algo que los imperios más poderosos del mundo intentaron borrar de la memoria durante siglos. Y juntos vamos a hacer pedazos una de las injusticias más escandalosas de la historia de la humanidad. Pero antes, una pequeña prueba. El pirata más grande de la historia tenía 80.000 hombres bajo su mando. Derrotó a la armada del Imperio Chino, luego derrotó a la armada británica, luego a la portuguesa, a las 3 juntas, y después de todo eso, firmó un tratado, guardó su fortuna y se retiró a vivir en la más absoluta opulencia hasta los 69 años. Murió en su cama, no en la horca, no en el mar, en su cama. ¿Conoces su nombre? Probablemente no, pero intenta adivinar. ¿Era un hombre o una mujer? Sí, el pirata más grande de la historia fue una mujer, y no estuvo sola. Hay una mujer que en el siglo XIV vendió sus castillos, compró 3 barcos de guerra, pintó los cascos de negro y las velas de rojo sangre, y durante 13 años cazó y ejecutó personalmente a los nobles del rey que mandó asesinar a su marido. El mismo rey tuvo que esconder eso en sus archivos oficiales, porque admitirlo era demasiado humillante. Hay una reina sin corona que controló la mitad del Mediterráneo, negoció en igualdad con el almirante más temido del Imperio Otomano y obligó a España y Portugal a pagar peaje para cruzar sus aguas. Empezó como refugiada de 9 años huyendo de Granada en la oscuridad de la noche. Y hay una pirata irlandesa que con más de 60 años navegó sola hasta Londres, entró al palacio de la reina de Inglaterra sin arrodillarse, habló con ella en latín y se fue con lo que vino a buscar. Estas mujeres existieron, sus hechos están documentados, en registros judiciales, en edictos imperiales, en cartas diplomáticas que todavía se conservan. Pero durante siglos, los historiadores decidieron que era mejor no contarlos. En este vídeo vamos a contarlos. 5 mujeres, 5 siglos distintos, 5 historias que los imperios más poderosos del mundo quisieron que nunca supieras. Quédate. Segmento 1. El mito y la bruma. Escuchen por un momento el sonido oscuro y profundo del océano durante la noche. Es un rumor constante, antiguo y misterioso, que ha arrullado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Bajo esa superficie negra y agitada, bajo el manto de espuma que golpea las rocas, yacen enterrados los secretos de miles de barcos olvidados. Allí descansan tesoros perdidos, cañones oxidados y los huesos de aquellos que decidieron que la tierra firme era demasiado pequeña para sus ambiciones. Pero entre todos esos fantasmas que habitan en el abismo, hay un grupo de sombras que la historia oficial ha intentado ahogar en el silencio durante siglos. Cuando pensamos en la edad de oro de la piratería, nuestra mente dibuja de inmediato una imagen muy específica y familiar. Nos han enseñado a imaginar hombres de rostros curtidos por el sol, con barbas enredadas por la salitre y miradas crueles. Los libros de historia y los cuentos nos hablan constantemente de figuras como Barba Negra o el temible Capitán Kidd, hombres que gobernaban las olas a base de terror y pólvora. Sin embargo, detrás de ese telón de leyendas masculinas se oculta una verdad mucho más fascinante y perturbadora, porque el mar, en su inmensa y fría justicia, jamás ha distinguido entre el valor de un hombre y el coraje desesperado de una mujer. A lo largo de los siglos, un puñado de mujeres extraordinarias decidió desafiar todas las leyes divinas y humanas de su tiempo para reclamar el océano como su reino. No eran simples acompañantes ni amantes escondidas en la bodega de un barco, como sugieren algunos textos antiguos de forma malintencionada. Fueron capitanas implacables, estrategas brillantes y reinas absolutas de flotas que hacían temblar a los imperios más poderosos del planeta. La gran pregunta que flota en el aire de esta noche es: ¿por qué sus nombres no aparecen en los libros escolares de nuestros hijos?
¿Qué fue lo que aterrorizó tanto a los cronistas de la época que decidieron borrar sus hazañas de la memoria colectiva del mundo? El proceso de borrar a estas mujeres de la historia no fue un simple accidente del paso del tiempo, sino un esfuerzo deliberado y meticuloso. Los hombres que escribían las crónicas oficiales sentían un profundo malestar al registrar que una armada real había sido derrotada por una comandante femenina. Era preferible adornar las derrotas, inventar tormentas catastróficas o exagerar el número de los enemigos antes que confesar esa humillante verdad al mundo. Por ello los archivos gubernamentales se fueron llenando de sombras y omisiones, transformando estas capitanas reales en meros mitos o cuentos de taberna. Pero la verdad tiene la extraña costumbre de sobrevivir al fuego, al tiempo y a las mentiras de los hombres con poder. Quizás el terror de los historiadores no nacía de los crímenes que estas mujeres cometieron, sino del poder absoluto que llegaron a ejercer sin pedir permiso. Es difícil para el orgullo de un rey admitir que el pirata más letal de la Edad Media no era un rudo marinero, sino un aristócrata de modales refinados. Resulta aún más humillante para una armada imperial confesar que la flota más grande jamás reunida no obedecía a un monarca coronado, sino a una humilde mujer nacida en un burdel flotante de China. Estas mujeres rompieron el molde más sagrado de sus respectivas épocas, la sumisión dócil y silenciosa que la sociedad patriarcal esperaba de ellas. Al levantar la bandera negra, no solo declaraban la guerra a los barcos mercantes, sino a todo un sistema que las consideraba simple propiedad de sus maridos. El océano se convirtió así en su único refugio verdadero, un vasto desierto de agua donde la cuna y el género perdían toda importancia. Sobre la cubierta de un barco mecido por la tormenta, lo único que garantizaba el respeto de la tripulación era la astucia, la valentía y la capacidad de sobrevivir a la muerte. En la tierra firme, las leyes dictaban con quién debían casarse, qué ropa debían vestir y cuándo debían guardar un respetuoso silencio. Pero una vez que dejaban atrás el puerto y el viento hinchaba las velas, aquellas pesadas cadenas invisibles se rompían en 1000 pedazos. Se convertían en dueñas absolutas de su destino, navegando al margen de la sociedad, de la moral y muchas veces de la piedad. Elegir la piratería significaba abrazar una vida donde no había red de seguridad, donde el menor error táctico se pagaba con la propia sangre. En aquellos siglos oscuros, si un hombre era capturado bajo la bandera pirata, su destino ineludible era una muerte rápida en el extremo de una soga. Pero si una mujer caía prisionera, el castigo solía ser infinitamente peor, reservando para ella tratos que la decencia nos impide detallar en esta narración. Ellas sabían perfectamente el terrible precio que pagarían si fallaban, y precisamente esa certeza las convertía en adversarias formidables y absolutamente despiadadas. No tenían la cómoda opción de rendirse, porque la rendición significaba entregar su libertad a los mismos verdugos de los que habían escapado en tierra firme. No debemos engañarnos imaginando que sus vidas fueron una aventura romántica o un alegre paseo literario bajo el brillante sol caribeño. La existencia en alta mar estaba marcada por la crueldad constante, el hambre aguda, las enfermedades feroces y la amenaza perpetua del exterminio. Cada una de las 5 mujeres que conoceremos esta noche llegó a las aguas oscuras empujada por una tragedia personal abrumadora o por una necesidad imperiosa de justicia. Ninguna nació siendo un monstruo marino, sino que fueron forjadas lentamente en el fuego de la traición, el amargo exilio o la más absoluta de las pobrezas. Transformaron su dolor más íntimo en una fuerza destructiva tan colosal que alteraron para siempre el mapa del comercio mundial. Hoy les invito a dejar la mente en blanco, a olvidar las preocupaciones de su día y a embarcarse en un viaje a través de 5 siglos turbulentos. Navegaremos por aguas congeladas en el norte de Europa, cruzaremos el cálido y traicionero mar Caribe y llegaremos hasta los exóticos y lejanos mares de Oriente. Conoceremos a la condesa que teñía el mar de rojo, a la niña exiliada que paralizó un imperio y a la madre que miró a los ojos a la reina más grande de Inglaterra. Seremos testigos de la lealtad inquebrantable de 2 mujeres bajo el fuego de los cañones y del genio estratégico de la única comandante pirata que logró vencer al mismísimo sistema. Acomódense en la oscuridad y el silencio de su habitación. Cierren los ojos lentamente e imaginen el rítmico crujir de la madera bajo sus pies. Para encontrar el origen de nuestra primera leyenda, debemos retroceder en el tiempo hasta el siglo XIV,
a una época de caballeros armados y castillos de piedra. Nuestra primera parada nos lleva a las brumosas, frías y melancólicas costas de la región de Bretaña, en el territorio de Francia. Allí vivía una mujer de noble cuna, una madre amorosa y esposa devota, cuya vida transcurría en la más absoluta paz y opulencia aristocrática. Pero esa hermosa tranquilidad estaba a punto de hacerse pedazos para siempre, por culpa de la traición y la oscura paranoia de un rey asustado. Muy pronto esa refinada mujer abandonaría sus lujosos vestidos de seda para teñir el mar con la sangre del monarca que destruyó su vida. Segmento 2. La lágrima negra de Bretaña. Corría el año 1343 en las verdes y húmedas tierras de Bretaña, una región orgullosa en el noroeste de Francia. Allí vivía una mujer llamada Jeanne de Clisson, pronunciado Jeanne de Clisson, perteneciente a una de las familias más nobles y respetadas del reino. Su vida era un tapiz tejido con hilos de oro y seda, marcado por la prosperidad, la devoción religiosa y un amor profundo. Estaba casada con Olivier de Clisson, un caballero valiente y leal que defendía las fronteras de su señor feudal con un honor intachable. Juntos criaban a sus hijos en la seguridad de sus vastos castillos, completamente ajenos a la oscura tormenta política que se gestaba en la corte de París. Era una existencia privilegiada que en cuestión de semanas se derrumbaría irremediablemente hasta convertirse en cenizas. Por aquel entonces, Francia e Inglaterra estaban inmersas en un conflicto interminable y devastador que los historiadores llamarían la Guerra de los 100 años. Las lealtades cambiaban con la dirección del viento, y el miedo al espionaje se había filtrado como un veneno en los salones del rey de Francia, Felipe VI. El monarca, consumido por la paranoia y las humillantes derrotas militares, veía traidores acechando detrás de cada columna de su palacio. Fue en este clima de desconfianza febril donde el nombre del esposo de Jeanne fue susurrado en los oídos equivocados, acompañado de acusaciones falsas. Se decía que Olivier simpatizaba con la corona inglesa, un rumor sin pruebas que en aquella época cruel equivalía a una sentencia de muerte. El rey, desesperado por dar un castigo ejemplar que aterrorizara a sus enemigos ocultos, no dudó en actuar. Para capturar a su supuesta presa, el monarca francés diseñó una trampa envuelta en las más finas sedas de la diplomacia caballeresca. Invitó a Olivier a un gran torneo en la capital, bajo la promesa de celebrar la paz y honrar a los nobles más destacados del reino. El esposo de Jeanne, confiando ingenuamente en la sagrada ley de la hospitalidad y en su propia inocencia, acudió a la cita sin escolta militar. Pero apenas cruzó las pesadas puertas de la ciudad, los guardias reales lo emboscaron, rompiendo todas las reglas del honor medieval. Fue arrojado de inmediato a una mazmorra fría y oscura, privándolo del derecho a un juicio justo o a defender su intachable nombre ante sus acusadores. En el oscuro corazón de París, el destino del noble caballero ya estaba sellado antes de que pudiera pronunciar una sola palabra en su defensa. Una mañana de agosto, el rey Felipe VI ordenó la ejecución pública de Olivier, declarándolo culpable de alta traición a la corona. Su cabeza fue cortada y enviada a la ciudad de Nantes, donde fue clavada en una lanza sobre las puertas de la muralla como macabra advertencia. Era una costumbre bárbara, destinada a humillar públicamente a la familia del condenado y a disuadir a cualquier otro noble de cuestionar la autoridad real. Cuando la terrible noticia llegó a oídos de Jeanne de Clisson, el mundo entero pareció detenerse en un silencio absoluto y asfixiante. No hubo lágrimas inmediatas, ni gritos de histeria recorriendo los largos pasillos de su castillo bretón. En su lugar, algo mucho más frío y peligroso se instaló en el alma de aquella mujer aristocrática. Con una calma que heló la sangre de sus sirvientes, Jeanne tomó de la mano a sus dos hijos pequeños, Olivier y Guillaume, pronunciado Guillaume. Viajó en completo silencio con ellos hasta las puertas de Nantes. Se detuvo frente a los restos de su amado esposo y obligó a los niños a mirar hacia arriba. En aquel momento de dolor inenarrable, no les habló de perdón cristiano ni de resignación divina ante la voluntad absoluta de los reyes. Les hizo jurar solemnemente, bajo la sombra de las imponentes murallas, que dedicarían el resto de sus vidas a vengar aquella afrenta imperdonable. La mujer piadosa y refinada acababa de morir frente a aquellas puertas de piedra, llevándose consigo cualquier rastro de compasión. En su lugar, había nacido una fuerza vengativa
que pronto haría temblar los cimientos del trono francés. El primer paso de su plan fue un acto de rebelión que dejó atónita a toda la nobleza de la región. Jean regresó a sus propiedades y comenzó a vender sistemáticamente todas sus ricas tierras, sus joyas ancestrales y los antiguos castillos de su familia. Con las arcas llenas de oro fresco, no buscó refugio en cortes extranjeras ni intentó casarse con otro noble que pudiera protegerla. En cambio, utilizó cada moneda de su inmensa fortuna para reclutar a los hombres más leales a su difunto esposo y a mercenarios sedientos de justicia. Formó un ejército privado en los densos bosques de Bretaña, atacando guarniciones reales con una ferocidad que los soldados franceses jamás habían presenciado. Pero pronto comprendió que la verdadera debilidad del rey no estaba en la tierra firme, sino en las agitadas aguas del océano. Francia dependía vitalmente de sus rutas marítimas para transportar tropas, oro y suministros durante su interminable y costosa guerra contra Inglaterra. Jean, demostrando una brillantez estratégica que humillaba a los experimentados generales del rey, decidió cortar de raíz las venas comerciales del imperio. Se dirigió en absoluto secreto hacia los astilleros aliados ingleses y con el resto de su fortuna adquirió 3 inmensos barcos de guerra. No eran naves mercantes adaptadas torpemente, sino embarcaciones veloces, diseñadas específicamente para la caza, la persecución implacable y el combate mortal. Había encontrado el instrumento perfecto para ejecutar su castigo divino contra los súbditos del soberano que la había dejado viuda. Y para asegurarse de que el rey supiera exactamente quién lo estaba destruyendo, Jean tomó una decisión estética verdaderamente aterradora. Mandó cubrir la madera de los 3 cascos con una brea tan oscura que los barcos parecían pedazos de la misma noche flotando sobre las olas. Como toque final para su armada de pesadilla, exigió que las velas de lona fueran teñidas de un rojo sangre intenso, visible a kilómetros de distancia. Esta visión espectral fue bautizada rápidamente por sus aterrorizados enemigos con un nombre que pasaría a la leyenda inmortal: la Flota Negra. Cuando esos inmensos trapos carmesíes aparecían en el horizonte gris del océano, los marineros franceses sabían que no habría piedad ni posibilidad de rescate. Jean vendió todas sus tierras y su antigua vida, no para huir como una viuda asustada, sino para transformarse en el mismísimo terror. Y la Leona de Bretaña estaba a punto de desatar una violenta tormenta de venganza que duraría 13 largos y despiadados años. Segmento 3. Velas rojas. El Canal de la Mancha se transformó rápidamente en el escenario principal de una pesadilla marítima sin precedentes en la historia de Europa. Cuando las densas neblinas matutinas se disipaban, los pesados galeones comerciales franceses descubrían con horror la inconfundible silueta de los 3 navíos negros. La Flota Negra, liderada por la implacable viuda de Bretaña, atacaba con la precisión letal de un depredador que conoce íntimamente a su presa. Sus ágiles embarcaciones maniobraban velozmente alrededor de los torpes barcos del rey, destrozando sus aparejos y bloqueando cualquier ruta de escape hacia la costa. En cuestión de minutos, los garfios de abordaje volaban por el aire y la tripulación de mercenarios armados inundaba las cubiertas enemigas. No se trataba de simples asaltos motivados por el robo o la avaricia, sino de ejecuciones sistemáticas dictadas por un odio profundo e inextinguible. Jean de Clisson sabía perfectamente que para mantener su brutal cruzada en el mar, necesitaba aliados poderosos que apoyaran su logística de guerra. Por ello forjó una alianza estratégica con el gran enemigo de Francia, el rey Eduardo III de Inglaterra, quien financió gustosamente sus expediciones. Esta colaboración encubierta convirtió a la noble vengadora en una corsaria respaldada, otorgándole puertos seguros donde reparar sus naves oscuras y curar a sus heridos. Los ingleses observaban fascinados cómo aquella mujer aristocrática lograba desestabilizar las rutas de suministro francesas con mucha más eficacia que sus propios almirantes. Cada barco hundido bajo las velas rojas significaba menos alimentos, menos madera y menos oro para el monarca que había decapitado a su esposo. La venganza personal de Jean se había entrelazado magistralmente con la geopolítica, convirtiéndola en una pieza fundamental de la Guerra de los 100 años. Sin embargo, la Leona de Bretaña estableció una regla de combate muy particular y escalofriante para cada uno de sus victoriosos abordajes.
Cuando sus mercenarios tomaban el control absoluto de un navío francés, la orden estricta de la capitana era perdonar siempre la vida de unos pocos marineros comunes. Estos sobrevivientes aterrorizados tenían una única y macabra misión que cumplir: regresar a tierra firme y relatar a los magistrados exactamente lo que habían visto. Debían contarle al rey Felipe VI cómo la viuda de Olivier de Clisson seguía cobrando su infinita deuda de sangre sobre las agitadas olas del mar. Pero el destino que aguardaba a los nobles y aristócratas franceses capturados a bordo era diametralmente opuesto y absolutamente letal. Para ellos no existía la posibilidad de pedir clemencia, pagar cuantiosos rescates de oro o invocar las antiguas leyes del honor caballeresco. Cuentan las crónicas de la época que Jeanne participaba personalmente en el castigo final de los prisioneros de alta cuna que caían en sus manos. Con el rostro impasible y vistiendo pesadas armaduras de cuero, la antigua dama de la corte empuñaba un hacha de guerra frente a los cautivos. Uno a uno, los representantes de la corona francesa perdían la vida sobre la cubierta manchada de sangre de la temida flota negra. Era una justicia sumaria y cruel, un reflejo exacto y perturbador de la misma brutalidad que el monarca había empleado contra su inocente marido. A través de cada ejecución implacable, Jeanne enviaba un mensaje silencioso pero ensordecedor a los pasillos dorados del Palacio Real en París. Gritaba al mundo que la lealtad traicionada podía engendrar monstruos insaciables y que ella estaba dispuesta a ser el peor de todos ellos. Resulta profundamente conmovedor detenerse a imaginar el precio psicológico que esta sangrienta odisea cobró en el alma de una madre durante aquellos años. Por más de una década, Jeanne navegó rodeada de muerte, violencia y salitre, alejándose irremediablemente de la mujer bondadosa que alguna vez fue. Sus dos hijos pequeños, aquellos que presenciaron los restos de su padre en Nantes, crecieron acunados por el estruendo de los cañones y los asaltos. La venganza, como un veneno lento pero implacable, tiene la terrible costumbre de consumir no solo a la víctima, sino también al verdugo que la administra. El fuego de su ira la mantenía caliente durante las heladas noches en el océano, pero también reducía a cenizas cualquier posibilidad de verdadera paz interior. Y como el mar siempre exige un pago por los favores concedidos, la tragedia volvería a golpear cruelmente la puerta de su vida. Durante una emboscada particularmente feroz, el buque insignia de Jeanne quedó atrapado en medio de una violenta tormenta y el asalto de naves enemigas. Para salvar sus propias vidas, la capitana y sus hijos se vieron obligados a abandonar el barco y huir rápidamente en un pequeño bote de remos. Durante 6 interminables días y 6 gélidas noches, quedaron a la deriva en las aguas traicioneras del Canal de la Mancha, sin agua potable ni comida. Fue en esa balsa de madera miserable donde el menor de sus hijos, el pequeño Guillaume, sucumbió finalmente al frío extremo y al agotamiento físico. Jeanne tuvo que entregar el frágil cuerpo de su niño a las profundidades del mar, pagando el costo más alto posible por su interminable cruzada. Aquella pérdida devastadora marcó una fractura en su espíritu inquebrantable, recordándole que la sangre derramada nunca logra devolvernos lo que realmente amamos. Finalmente, el paso inexorable del tiempo logró lo que ninguna armada francesa militar pudo conseguir: apagar el fuego devorador que ardía en el pecho de la corsaria. En el año 1350, el rey Felipe VI, el arquitecto cobarde de todas sus desgracias, falleció por causas naturales lejos del campo de batalla. Con la repentina muerte de su gran enemigo, el objetivo primordial de su despiadada misión marítima pareció evaporarse lentamente en el aire salado. Agotada por los años de guerras, el luto familiar y la constante vigilancia, la leona de Bretaña decidió que era momento de arriar sus legendarias velas rojas. Se retiró pacíficamente a un imponente castillo en la costa, bajo la cálida protección de sus aliados, y contrajo matrimonio por tercera y última vez. La mujer que había aterrorizado a todo un imperio falleció tranquilamente en su cama, rodeada de riquezas y de los pesados fantasmas de su extraordinario pasado. Jeanne demostró que la rabia profunda de una mujer herida podía alterar significativamente el equilibrio comercial de las naciones más fuertes de su tiempo. Su historia nos recuerda, en la quietud de esta noche, que a veces los actos más terribles nacen del amor más desesperado que un ser humano puede albergar. Tras su muerte, el mar europeo recuperó poco a poco su oscura tranquilidad.
guardando celosamente el secreto de la flota negra en sus insondables abismos. Jean de Clisson había encontrado por fin la paz que tanto ansiaba, desvaneciéndose poco a poco en las lejanas brumas de la leyenda medieval. Pero 2 siglos más tarde, en las exóticas costas del norte de África, otra noble desterrada miraba fijamente el horizonte ardiente del Mediterráneo. Ella no buscaba venganza por la muerte de un solo hombre, sino que planeaba vengar la caída definitiva de toda una civilización. Segmento 4. El exilio y la promesa. Dejamos atrás las frías y grises brumas del norte de Europa para adentrarnos en las aguas cálidas y resplandecientes del mar Mediterráneo. Corría el año 1492, una fecha que cambiaría para siempre el curso de la historia y el destino de millones de personas. En el sur de la península ibérica, el majestuoso reino de Granada acababa de rendirse definitivamente ante el implacable avance militar de los reyes católicos. Con esta dolorosa derrota, se cerraba trágicamente un brillante capítulo de casi 8 siglos de esplendorosa civilización islámica en el fértil territorio de Al-Ándalus. Las hermosas calles pavimentadas, los exuberantes jardines y los palacios decorados con intrincados mosaicos pasaron a manos de un imperio triunfante, forastero y expansivo. Y en medio de esa inmensa caravana de refugiados que huía desesperadamente hacia el continente africano, viajaba una niña pequeña que jamás olvidaría su antiguo hogar. El exilio es una de las heridas más profundas que puede sufrir el espíritu humano, pues arranca las raíces de la identidad con una violencia silenciosa. Para aquella joven aristócrata musulmana, el viaje nocturno a través del peligroso estrecho de Gibraltar no fue un simple cambio de residencia, sino un desgarro íntimo. Desde la cubierta de madera del barco que la alejaba para siempre de España, observó cómo las costas de su añorada infancia se desvanecían entre las sombras. En ese preciso instante, mientras la brisa salada del océano secaba las silenciosas lágrimas de su rostro, una oscura promesa comenzó a echar raíces en su pecho. Ella pertenecía a un linaje ancestral de nobles guerreros y eruditos, y comprendía perfectamente que la sumisión dócil no formaba parte de su herencia de sangre. Aquella frágil niña desterrada crecería paciente y silenciosamente para convertirse en una de las gobernantes más formidables de su época, adoptando un título inolvidable. La familia desterrada encontró un refugio seguro en las altas y protectoras montañas del norte de Marruecos, donde ayudaron a repoblar la hermosa ciudad de Chaouen, pronunciado Chaouen. En este nuevo y escarpado territorio africano, la joven recibió una educación sumamente rigurosa y exquisita, reservada normalmente solo para los príncipes más prometedores de la corte. Aprendió a dominar varios idiomas con fluidez, estudió teología profunda, comprendió las matemáticas avanzadas y memorizó los intrincados juegos de la política internacional del mar Mediterráneo. Cuando alcanzó finalmente la edad adulta, su inteligencia natural y su dignidad majestuosa eran tan evidentes que el pueblo entero dejó de llamarla por su nombre de nacimiento. Comenzaron a referirse a ella de manera exclusiva como Sayida al-Jurra, pronunciado Sayida al-Jurra, un honroso título que significa literalmente la dama noble, libre e independiente. Y ella, haciendo verdadero y absoluto honor a ese nombramiento, estaba a punto de demostrar al mundo entero que ninguna jaula podría contener su inmenso espíritu. A la temprana edad de 16 años, Sayida al-Jurra contrajo matrimonio con un respetado aliado militar mucho mayor que ella, quien gobernaba la estratégica ciudad de Tetuán. Sin embargo, a diferencia de las antiguas costumbres tradicionales que relegaban a las esposas al cómodo aislamiento del palacio, ella se negó a ser un simple adorno cortesano. Su esposo, reconociendo rápidamente la brillantez táctica y el carisma arrollador de la joven, la convirtió en su consejera más cercana y en su indispensable compañera de gobierno. Juntos reconstruyeron las macizas murallas de la ciudad, fortalecieron sus defensas costeras contra los ataques europeos y fomentaron un próspero comercio marítimo en toda la región norafricana. Sayida aprendió con paciencia a administrar la justicia local, a recaudar los impuestos necesarios y a negociar diplomáticamente con los endurecidos capitanes que atracaban en sus concurridos muelles. Durante varias décadas felices, se preparó en el silencio de los despachos, acumulando pacientemente un poder político que ninguna otra mujer de su tiempo poseía. El verdadero y más drástico punto de inflexión en su extraordinaria vida
llegó en el año 1515, cuando su anciano esposo falleció tras una larga enfermedad. En la gran mayoría de los reinos de aquella época, la muerte repentina del gobernante significaba inevitablemente que su noble viuda debía retirarse a un doloroso luto perpetuo. Pero los leales habitantes de Tetuán, que ya conocían perfectamente la firmeza, la justicia y la sabiduría de Sayida, tomaron una decisión verdaderamente inaudita para el siglo XVI. Los respetados líderes religiosos, los comerciantes más adinerados y los rudos comandantes militares de la ciudad la aceptaron por unanimidad como su única y legítima soberana absoluta. Nadie en el territorio cuestionó su autoridad femenina ni exigió que un hombre ocupara el trono vacío, pues todos sabían que Tetuán prosperaba únicamente gracias a su inteligencia. La pequeña niña que había llegado décadas atrás como una asustada y humillada refugiada de Granada se había transformado, por mérito propio, en la reina del norte de África. Hay algo profundamente conmovedor y trágico en la incapacidad del ser humano para olvidar el lugar geográfico donde fuimos verdaderamente felices durante nuestra infancia más tierna. A pesar de gobernar una ciudad inmensamente próspera y de contar con el amor incondicional de sus súbditos, Sayida al-Jurra nunca dejó de mirar melancólicamente hacia el mar norteño. El recuerdo constante de su hermosa Andalucía, perdida irremediablemente bajo el aplastante dominio de los monarcas cristianos, seguía ardiendo en su pecho maduro como una brasa inextinguible. Además, los poderosos imperios navales de España y Portugal continuaban su agresiva expansión militar por la costa, amenazando seriamente con devorar también su nuevo llamado hogar marroquí. Comprendió con brillante lucidez estratégica que no bastaba con defender pasivamente las altas y gruesas murallas de piedra de su ciudad frente a las futuras invasiones europeas. Si realmente deseaba proteger a su vulnerable pueblo y castigar al imperio que le robó su patria, debía llevar la guerra directamente a las aguas territoriales de sus peores enemigos. Para lograr este colosal y peligroso propósito, la reina de Tetuán decidió convertir las tranquilas aguas del mar Mediterráneo occidental en su propio e implacable campo de batalla. Sayida al-Jurra comenzó a financiar económicamente y organizar metódicamente una inmensa flota de barcos corsarios, tripulados por hombres desesperados que también habían sido violentamente expulsados de la península. Estos duros y resentidos marineros, impulsados fuertemente por el mismo deseo de revancha que su sabia soberana, se lanzaron a la caza sistemática de las naves comerciales españolas. Bajo las cuidadosas órdenes de Sayida, los piratas andalusíes capturaban valiosos cargamentos de oro, confiscaban especias orientales y tomaban prisioneros, desestabilizando gravemente la frágil economía del poderoso enemigo imperial. Ella no navegaba físicamente en los inestables barcos de madera, pero desde la tranquilidad de su palacio controlaba cada ruta comercial marítima con la fría precisión de un maestro relojero. Su temido nombre comenzó a susurrarse con auténtico terror reverencial en las cortes cristianas, donde los reyes se negaban a creer que una mujer dirigiera aquella devastadora plaga pirata. Sin embargo, sostener una guerra de desgaste tan constante contra las flotas navales más ricas del mundo cristiano requería de una visión geopolítica a una escala monumental. Sayida al-Jurra sabía perfectamente que su amplio dominio se extendía por la mitad occidental del Mediterráneo, pero necesitaba asegurar urgentemente el flanco oriental para garantizar su propia supervivencia. El colosal imperio español, profundamente exhausto y furioso por los incesantes ataques sorpresa de la reina pirata, comenzaba a reunir sus inmensas fuerzas armadas para un contraataque masivo. Ella comprendió en ese instante de tensión extrema que había llegado el momento crítico de buscar un aliado militar que estuviera a la altura de su propia inteligencia táctica. Pero gobernar una ciudad en paz no era suficiente para apagar su fuego interior. El imperio español debía pagar irremediablemente por todas y cada una de las lágrimas de su infancia. Y para cobrar esa inmensa deuda histórica de sangre y tierra, Sayida formaría una alianza inquebrantable con el lobo de mar más temido e infame de todo el Mediterráneo. Segmento 5. La soberana del Mediterráneo. Para enfrentar la inmensa maquinaria bélica del imperio español, Sayida al-Jurra dirigió su mirada estratégica hacia el agitado este del mar Mediterráneo. Allí operaba el legendario corsario otomano Kheireddin, pronunciado Yeireddin, conocido universalmente en Europa bajo el temible e histórico apodo de Barbarroja.
Este brillante almirante de barba rojiza controlaba con puño de hierro las aguas orientales, sirviendo lealmente a los intereses de expansión del Imperio Otomano. Ambos líderes comprendieron rápidamente que una guerra naval fragmentada contra las flotas cristianas solo los conduciría a una inevitable y dolorosa derrota comercial. Por ello forjaron una alianza política sin precedentes que dividió literalmente el mar más importante del mundo antiguo en dos inmensas mitades perfectas. Barbarroja dominaría de forma absoluta el Mediterráneo oriental desde la ciudad de Argel, mientras que la soberana andalusí reinaría sin oposición sobre las rutas occidentales desde Tetuán. Es de vital importancia comprender que esta histórica unión no fue en absoluto un pacto de sumisión femenina ante el famoso almirante militar otomano. Los antiguos documentos diplomáticos de la época demuestran claramente que se trataban como monarcas absolutos, negociando siempre sus términos en un estricto plano de igualdad. Sayida al-Jurra poseía algo que el rudo corsario necesitaba desesperadamente: una red de espías impecable y un conocimiento profundo de la intrincada mentalidad ibérica. Mientras Barbarroja aterrorizaba las pesadas galeras italianas con su fuerza bruta, los ágiles barcos de la reina interceptaban silenciosamente los galeones españoles cargados de riquezas. Juntos crearon un cerco marítimo verdaderamente asfixiante, que paralizó por completo el comercio europeo en la región durante varias décadas de terror constante. La niña que había sido cruelmente expulsada de Granada se había convertido en el muro de contención definitivo contra el imperio más temido de su tiempo. La piratería que ejercía Sayida no se basaba en el simple y caótico saqueo sangriento, sino que funcionaba como una empresa estatal perfectamente organizada. Desde sus lujosos aposentos decorados en el palacio, gestionaba meticulosamente el destino final de los cautivos cristianos apresados por sus leales corsarios andalusíes. Los prisioneros de alta cuna no eran maltratados inútilmente en oscuras prisiones, sino que se convertían en valiosísimas piezas de cambio en el complejo tablero político internacional. Los orgullosos gobernadores españoles de las plazas norteafricanas se veían forzados a tragar su soberbia y enviar emisarios oficiales directamente a la corte de Tetuán. En esos tensos encuentros diplomáticos, los embajadores europeos descubrían con asombro que debían rogar por las condiciones de rescate frente a una mujer culta y majestuosa. Ella fijaba los exorbitantes precios en monedas de oro con una frialdad comercial absoluta, financiando así el constante crecimiento de su próspera ciudad amurallada. Durante casi 3 décadas completas, el ilustre nombre de Sayida al-Jurra fue sinónimo de poder incontestable en todo el turbulento estrecho de Gibraltar. Los monarcas de España y Portugal llegaron a reconocerla oficialmente en sus sellos de Estado como la única y legítima gobernante soberana de la región. Su éxito rotundo demostró ante el mundo que la inteligencia diplomática y la capacidad administrativa podían ser armas mucho más letales que los cañones de pólvora. En lugar de empuñar espadas manchadas de sangre, ella empuñó complejos tratados comerciales y tácticas navales que desangraban lentamente las arcas de sus antiguos verdugos. Logró materializar la venganza más elegante posible, prosperar de manera deslumbrante mientras aquellos que la habían exiliado pagaban literalmente por el desarrollo de su nuevo reino. Sin embargo, como suele ocurrir invariablemente en los traicioneros pasillos del poder absoluto, la verdadera amenaza rara vez llega cruzando el mar en los barcos enemigos. En el año 1542, la rueda del destino dio un giro inesperado y amargo para la envejecida soberana del Mediterráneo. Tras varias décadas ininterrumpidas de gobernar con enorme justicia y mano firme, una conjura política interna comenzó a gestarse oscuramente en las sombras de su propia familia. Su yerno, movido por una ambición desmedida y apoyado secretamente por facciones rivales, organizó un silencioso y rápido golpe de Estado en el corazón de Tetuán. La mujer inquebrantable que había desafiado con total éxito a los imperios más formidables de Europa fue derrocada por aquellos a quienes había criado y protegido. Fue despojada bruscamente de todas sus inmensas riquezas materiales, de sus honorables títulos reales y del control absoluto de la gran flota corsaria que había construido. Pero a diferencia de los monarcas occidentales que solían perder la cabeza en estos conflictos, el profundo respeto del pueblo llano hacia ella impidió un final sangriento. Sayida al-Jurra fue obligada a abandonar la próspera ciudad comercial que tanto había amado, protegido y reconstruido durante todos los días de su vida adulta.
Emprendió un último y melancólico viaje de exilio de regreso hacia las altas montañas protectoras de Chauen, el mismo y remoto lugar que la acogió en su niñez. Allí, alejada definitivamente del ensordecedor estruendo de los cañones y de las tóxicas traiciones cortesanas, vivió sus últimos años, rodeada de una profunda y absoluta paz espiritual. La fecha exacta de su fallecimiento se desvaneció silenciosamente en la niebla del tiempo, sin grandes funerales de Estado ni fríos monumentos de mármol que celebraran sus victorias. Sin embargo, su extraordinario legado histórico sobrevivió intacto en los antiguos cuentos de los marineros y en el orgullo imborrable de todas las mujeres del norte de África. Demostró para siempre que el mar infinito no reconoce coronas doradas ni linajes masculinos, sino únicamente la fuerza indomable de una voluntad dispuesta a sobrevivir a cualquier tormenta. Hay una lección humana profundamente conmovedora oculta en la vida de esta reina exiliada, que nos invita a la reflexión pausada en el silencio de esta noche. A menudo pensamos erróneamente que las grandes e injustas derrotas de nuestra vida determinan nuestro final absoluto, sumiéndonos en una tristeza que no tiene cura posible. Sayida perdió irremediablemente su amado hogar en Granada, pero utilizó ese profundo dolor para construir un imperio marítimo que ningún rey europeo logró someter con fuerza bruta. Al final de su camino fue tristemente traicionada por su propia sangre, pero la inmensa dignidad con la que aceptó su retiro nos habla de un espíritu verdaderamente elevado. El cálido y azul mar Mediterráneo cerró así un capítulo dorado, guardando en el fondo de sus aguas el recuerdo majestuoso de la última gran reina del Islam. Pero mientras el cálido sol se ponía lentamente sobre las doradas costas de África, un nuevo y salvaje amanecer estaba a punto de despuntar en las latitudes gélidas. Debemos abrigarnos bien en este momento del relato, pues abandonamos las aguas turquesas del sur para adentrarnos en las frías y oscuras olas del mar de Irlanda. Avanzamos en nuestro reloj del tiempo hasta finales del agitado siglo XVI, una época donde la formidable armada inglesa comenzaba a dominar todo el globo terráqueo. En aquellos acantilados grises y afilados, perpetuamente barridos por el viento cortante, una mujer indomable lideraba un antiguo clan celta con la fiereza de una tormenta. Ella no heredó grandes imperios refinados ni bibliotecas llenas de sabiduría diplomática, sino espadas oxidadas, barcos de madera áspera y un rechazo visceral hacia la monarquía británica. Durante años, fue una espina clavada en el orgullo imperial, hasta que las flotas inglesas lograron capturar vilmente a lo que ella más amaba, sus propios hijos. Mientras Sayida dominaba el sur, en las frías y grises aguas del norte, otra madre estaba a punto de desafiar no a un imperio de paso, sino la mismísima reina virgen de Inglaterra. Segmento 6. La leona de Irlanda. Dejamos atrás las cálidas y turquesas aguas del mar Mediterráneo para adentrarnos en uno de los paisajes más salvajes y hermosos del norte de Europa. Viajamos hasta la escarpada costa occidental de Irlanda, un lugar barrido incesantemente por los vientos helados y las tormentas implacables del océano Atlántico. Corría el año 1530, una época sumamente turbulenta en la que la poderosa dinastía Tudor comenzaba a extender sus garras de hierro sobre la verde isla Esmeralda. En este rincón indomable del mundo, las leyes no se escribían en delicados pergaminos, sino que se forjaban con acero, sangre y el respeto absoluto por la fuerza de la naturaleza. Fue exactamente en este entorno implacable donde nació Grace O'Malley, pronunciado Grace O'Malley, la heroína que se convertiría en la peor pesadilla de la corona británica. A diferencia de las aristócratas europeas que vivían protegidas en palacios de cristal, ella fue amamantada con la sal del mar y educada en el brutal arte de la supervivencia. La familia O'Malley no era un clan ordinario de campesinos atados a la tierra firme, sino una ancestral estirpe de orgullosos navegantes, piratas y comerciantes marítimos. Durante varias generaciones, habían controlado firmemente las peligrosas bahías de la región de Connacht, pronunciado Connacht, cobrando pesados tributos a cualquier embarcación que se atreviera a cruzar sus aguas territoriales. Su antiguo lema familiar, grabado profundamente en la fría piedra de sus castillos,
proclamaba con infinito orgullo que eran invencibles tanto por tierra como por mar. Sin embargo, las rígidas tradiciones gaélicas dictaban que el liderazgo de los barcos y el manejo de las espadas era un derecho sagrado, reservado exclusivamente para los hombres de clan. Las mujeres, sin importar su inteligencia o valentía natural, debían conformarse con hilar lana, criar a los numerosos hijos y esperar pacientemente el regreso de sus maridos en la costa. Pero la joven Grace sentía el llamado ineludible de las olas en su propia sangre, negándose rotundamente a aceptar el dócil destino que la sociedad irlandesa había diseñado para ella. Cuenta una de las leyendas más hermosas y repetidas de su infancia que la niña rogó incesantemente a su padre que la llevara en una larga expedición comercial hacia España. El experimentado capitán, intentando disuadirla con una excusa piadosa, le dijo que su largo y hermoso cabello femenino se enredaría peligrosamente con las ásperas cuerdas de las velas. Sin dudarlo un solo instante, la decidida joven tomó unas pesadas tijeras de esquilar ovejas y cortó su melena por completo, dejándose la cabeza rapada como la de un muchacho. Ante semejante muestra de determinación feroz, su padre no tuvo más remedio que sonreír con genuino orgullo y aceptarla a bordo de su embarcación como un marinero más de la tripulación. Desde aquel día inolvidable, los rudos hombres del mar comenzaron a llamarla cariñosamente Granuaile, pronunciado Grangel, un apodo legendario que significa literalmente Grace la Calva. En las resbaladizas cubiertas de aquellos barcos mercantes, la futura reina aprendió a leer las estrellas, a anticipar las mortales tormentas del Atlántico y a ganarse el respeto a base de coraje. Cuando alcanzó la temprana edad de 16 años, fue entregada en un matrimonio político tradicional a un noble heredero conocido regionalmente como Donald de las Batallas. Aunque su joven esposo era muy famoso por su temperamento agresivo e imprudente, pronto quedó trágicamente claro que carecía por completo del genio estratégico necesario para gobernar su propio territorio. Grace asumió silenciosamente el control absoluto de las flotas familiares, organizando defensas impecables en las bahías y dirigiendo los asaltos en alta mar con una brillantez que maravillaba a sus enemigos. Cuando Donald fue asesinado repentinamente durante una cobarde emboscada territorial, ella no se vistió con las pesadas ropas del luto tradicional para llorar encerrada en la oscuridad de su gran habitación. En lugar de eso, reunió de inmediato a 200 guerreros leales, vengó la injusta muerte de su esposo con una precisión letal y tomó el mando de 3 imponentes castillos costeros. Los endurecidos guerreros del clan la siguieron sin dudarlo un segundo, rompiendo siglos enteros de tradición patriarcal porque reconocieron en ella al líder más fuerte y capaz de todo Occidente. Desde su inexpugnable fortaleza militar de Rockfleet, pronunciado Rockfleet, construida estratégicamente al borde mismo del océano embravecido, Grace estableció un próspero y temible imperio comercial marítimo. Su modelo de negocio no consistía en hundir barcos de forma indiscriminada o sedienta de sangre, sino en aplicar un riguroso impuesto de protección sobre sus aguas soberanas. Cualquier galeón extranjero que deseara navegar por sus rutas o refugiarse de las peligrosas tormentas en sus bahías protegidas, debía pagar un generoso peaje en oro, vino o mercancías valiosas. Si los orgullosos capitanes ingleses o españoles se negaban a reconocer su autoridad y trataban de escapar por la fuerza, sus ágiles naves de guerra los interceptaban y los abordaban sin piedad. Para la arrogante corona británica que observaba escandalizada desde Londres, estas acciones independientes representaban actos intolerables de piratería criminal que debían ser erradicados con toda la fuerza militar disponible. Pero para el empobrecido y oprimido pueblo irlandés que sufría bajo el yugo extranjero, ella era una verdadera monarca, una defensora incansable que mantenía viva la antigua llama de su libertad. La reina Isabel I de Inglaterra, decidida a aplastar cualquier rastro de rebeldía en la isla vecina, envió a sus gobernadores más crueles para someter finalmente a los clanes irlandeses. El más despiadado de todos fue Sir Richard Bingham, pronunciado Richard Bingham, un militar fanático que odiaba profundamente las costumbres gaélicas y despreciaba aún más la insolencia de Grace. Este gobernador implacable llegó a la lejana provincia con la orden estricta de confiscar tierras ancestrales, ahorcar a los disidentes políticos y destruir la inmensa flota comercial de la reina pirata. Comenzó entonces una brutal guerra de desgaste que se prolongó durante varios años de agonía,
tiñendo las frías aguas del Atlántico con la sangre caliente de ambos bandos enfrentados. Hubo un tiempo en el que Bingham logró capturar a Grace y preparó la soga para ejecutarla en público, pero la inagotable astucia de la guerrera le permitió escapar en el último suspiro. Sin embargo, el cruel emisario inglés no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente, y pronto diseñaría un plan infinitamente más oscuro y doloroso para destruir el indomable espíritu de nuestra protagonista. Hay una resistencia psicológica verdaderamente extraordinaria en la figura histórica de Grace O'Malley, que nos invita a reflexionar profundamente sobre el verdadero significado de la palabra perseverancia en esta noche silenciosa. Ella no era una joven guerrera impulsiva llena de fantasías heroicas, sino una madre madura que, cruzando la frontera de los 60 años, seguía durmiendo sobre la fría y húmeda madera de sus barcos. Su cuerpo acumulaba las marcas y las profundas cicatrices de innumerables batallas navales, pero su inmenso espíritu permanecía tan libre y desafiante como las olas que azotaban los grises acantilados de su amada patria. Mientras otros jefes de clanes irlandeses, agotados por la interminable guerra, entregaban sus tierras a los ingleses a cambio de cómodos títulos nobiliarios, ella se negaba rotundamente a inclinar la cabeza. Comprendía con una lucidez dolorosa y brillante que la verdadera libertad no es un regalo que los grandes imperios otorgan graciosamente, sino un derecho fundamental que debe defenderse todos los días. Pero la maquinaria militar del Imperio Británico era inmensa, metódica y carente de toda piedad. Y el rencoroso gobernador Bingham estaba dispuesto a golpear exactamente donde más le dolía a una madre. Al ver que no podía doblegar a la legendaria reina pirata en el campo de batalla abierto, el cruel gobernador inglés decidió atacar cobardemente su punto más vulnerable y humano. En un movimiento rápido y sumamente traicionero, las tropas armadas de Bingham apresaron al hermano de Grace y a su querido hijo menor, encerrándolos bajo falsas acusaciones de alta rebelión. La sentencia oficial dictada por las frías autoridades británicas era clara, innegociable y definitiva. Si la heroína no se rendía incondicionalmente y entregaba su flota armada, su propia familia perecería colgada en la horca. Durante años, Grace fue una espina clavada en el enorme orgullo británico, resistiendo cada embate imperial con una valentía absolutamente inquebrantable, hasta que las implacables flotas inglesas capturaron a lo que ella más amaba, sus propios hijos. Ahora arrinconada por el imperio más poderoso de la Tierra, la anciana guerrera solo tenía una opción verdaderamente imposible. Segmento 7. Dos reinas. Cara a cara. Ante el cruel ultimátum del gobernador británico, la experimentada guerrera irlandesa comprendió que un ataque frontal contra las prisiones enemigas sería un verdadero y absoluto suicidio. Si enviaba a sus leales hombres a rescatar a su familia por la fuerza militar, las altas horcas se llenarían irremediablemente con los cuerpos de sus seres amados. Por lo tanto, tomó una decisión táctica tan asombrosamente audaz y sumamente peligrosa que nadie en toda la agreste provincia de Connaught podía creer que hablara en serio. En lugar de suplicar inútil clemencia al tiránico emisario local, que lo odiaba profundamente, Grace O'Malley decidió saltarse por completo toda la extensa cadena de mando burocrática del imperio. Navegaría pacíficamente y de manera directa hacia el corazón mismo del inmenso poder enemigo para mirar a los ojos a la única persona con autoridad para liberar a su sangre. A sus más de 60 años de edad, la legendaria reina pirata zarpó desafiante hacia la lejana y neblinosa ciudad de Londres para enfrentarse cara a cara con su temible destino. El largo y peligroso viaje desde las tormentosas costas de Irlanda hasta la imponente capital inglesa fue una travesía llena de tensiones políticas y miradas de profundo asombro. A finales del ardiente verano del año 1593, el temido barco pirata de Grace remontó majestuosamente las tranquilas y concurridas aguas del río Támesis. Los elegantes y prósperos ciudadanos londinenses se agolpaban incrédulos en los sólidos muelles de piedra para observar la llegada absolutamente pacífica de la criminal más buscada de todo el reino. No llegó encadenada humillantemente en la oscura bodega de un calabozo flotante, sino erguida, con inmenso orgullo, sobre la cubierta principal de su propia y veloz embarcación armada. Ataviada con sus mejores y más finas ropas tradicionales gaélicas, desembarcó con la frente muy alta y exigió una audiencia inmediata en el fastuoso Palacio Real de Greenwich. Las pesadas puertas de madera dorada se abrieron finalmente con un crujido sordo para permitir el paso de la salada brisa marina
y de la mujer que había aterrorizado a sus orgullosos almirantes. El contraste visual y atmosférico dentro de los inmensos y lujosos salones de la corte inglesa era verdaderamente digno de una de las pinturas más dramáticas del Renacimiento europeo. Por un lado se encontraban los refinados e influyentes cortesanos británicos, perfumados con raras esencias orientales y envueltos en delicadas sedas que jamás habían tocado las heladas gotas del agua salada. Por el otro lado, avanzaba con paso firme y seguro la veterana loba de mar, con el rostro profundamente curtido por el sol implacable y la salitre de innumerables tormentas atlánticas. Cuando los armados guardias reales le ordenaron bruscamente que se arrodillara con humildad ante el brillante trono de Inglaterra, la reina pirata irlandesa se negó de forma rotunda y absoluta. Ella no se consideraba en absoluto una pobre súbdita derrotada del inmenso imperio británico, sino una monarca soberana y libre, que venía a dialogar pacíficamente con otra gobernante de igual rango. Con este valiente gesto de insumisión diplomática, Grace demostró claramente que su espíritu indomable no podía ser domesticado ni siquiera en el centro neurálgico del poder mundial occidental. En aquel majestuoso y silencioso salón del trono, se produjo por fin el esperado encuentro histórico entre dos de las mujeres más poderosas e influyentes de todo el siglo XVI. Frente a frente se encontraban Isabel I de Inglaterra, la impecable y astuta reina virgen que controlaba un imperio global, y Grace O'Malley, la soberana indomable de las salvajes olas. Ambas compartían exactamente la misma edad madura, y ambas habían sobrevivido milagrosamente contra todo pronóstico en un mundo brutal gobernado de manera exclusiva por la desmedida ambición de los hombres. Sin embargo, de inmediato surgió un enorme y frustrante muro invisible entre ellas, pues la pirata irlandesa se negaba a hablar en inglés y la monarca británica desconocía por completo el idioma gaélico. Para resolver este complejo bloqueo diplomático sin tener que recurrir a los poco fiables e intrigantes traductores de la corte, ambas mujeres recurrieron a la lengua universal de las personas verdaderamente cultas. Así, ante el asombro absoluto de todos los ministros y generales allí presentes, las dos ancianas soberanas comenzaron a dialogar fluidamente en un perfecto, sonoro y elegantísimo latín. Aquella fascinante y tensa conversación en latín no fue un simple intercambio de cortesías políticas vacías, sino un intenso duelo verbal de altísima diplomacia y pura estrategia militar a gran escala. Grace expuso con brillante y apasionada elocuencia la terrible corrupción, la despiadada violencia injustificada y los constantes abusos de poder del cruel gobernador Bingham en la empobrecida provincia irlandesa. Argumentó de forma inquebrantable que sus propios ataques marítimos no eran vulgares actos de piratería criminal, sino legítima y necesaria defensa territorial ante la sangrienta tiranía de los funcionarios ingleses descontrolados. Le explicó calmadamente a la reina Isabel que, si la corona liberaba intacta a su familia cautiva y destituía al gobernador agresor, ella estaría dispuesta a ofrecer una alianza invaluable. La monarca inglesa escuchaba con profunda y genuina fascinación a esta noble guerrera extranjera, reconociendo inmediatamente en sus ásperas y sinceras palabras un fiel reflejo de su propia fortaleza interior. En aquel preciso y mágico instante de la historia diplomática, las inmensas diferencias abismales entre la poderosa emperatriz europea y la temida pirata celta desaparecieron bajo el innegable peso del respeto mutuo. Para inmensa sorpresa y absoluta consternación de todos los consejeros reales que deseaban ardientemente ver ahorcada a la líder irlandesa, la reina Isabel I tomó una decisión sumamente justa y sorprendente. Ordenó de manera oficial e inmediata la liberación incondicional del hermano y el hijo menor de Grace, perdonando formalmente todos los supuestos y fabricados crímenes de rebelión que pesaban gravemente sobre ellos. Además, emitió un severo y firme decreto real que exigía al belicoso gobernador Bingham detener por completo sus incesantes hostilidades infundadas contra las ancestrales tierras y los veloces barcos de la familia O'Malley. A cambio de esta extraordinaria e inesperada clemencia imperial, la soberana del mar se comprometió honorablemente a dirigir la furiosa fuerza de sus cañones navales únicamente contra los enemigos declarados de Inglaterra. Aquel histórico y extraordinario pacto verbal, forjado en elegante latín entre dos gigantes indiscutibles de la política europea, selló de forma temporalmente pacífica uno de los conflictos más sangrientos de la frontera irlandesa.
Grace abandonó el fastuoso y brillante palacio de Greenwich con la misma inmensa y majestuosa dignidad con la que había entrado, llevando consigo la preciada y salvadora libertad de toda su amada estirpe. El triunfal y seguro regreso de la experimentada capitana a las escarpadas y ventosas costas de su tierra natal fue celebrado apasionadamente por todo su pueblo, como una auténtica e irrepetible victoria épica. Logró rescatar a su amada familia de las frías y oscuras sombras de la muerte, demostrando impecablemente que el amor maternal combinado con el genio político es una fuerza verdaderamente imparable. Durante sus últimos y tranquilos años en este agitado mundo, continuó navegando por las inestables y frías aguas atlánticas, manteniendo el firme control comercial sobre sus muy antiguos y respetados dominios marítimos. Falleció pacíficamente en su cálido castillo amurallado al cumplir los 73 años de edad, exactamente en el mismo y fatídico año en que la mismísima reina Isabel exhaló su último aliento. Su asombrosa y turbulenta existencia nos deja como lección intemporal que el verdadero poder duradero no reside jamás en las coronas de oro pesado, sino en la valentía inquebrantable de nuestro propio espíritu humano. Con su partida serena y definitiva, se cerró para siempre y de manera irremediable el glorioso y romántico capítulo de las grandes reinas piratas de noble linaje que gobernaban flotas como monarcas absolutas. Las gélidas y profundas aguas de la antigua Europa guardaron celosamente en sus insondables abismos el recuerdo eterno de la aristócrata vengadora, la soberana exiliada y la leona indomable de Irlanda. El silencioso e implacable paso de los años transformó la verdadera y documentada historia de estas imponentes capitanas en un simple y lejano susurro, llevado suavemente por la brisa del atardecer. Grace murió como vivió, libre. Pasarían más de 100 años antes de que el mundo volviera a ver mujeres piratas, pero esta vez no serían nobles ni reinas. Serían dos marginadas en las ardientes aguas del Caribe. Dejamos atrás las frías, grises y majestuosas cortes del viejo continente europeo para adentrarnos en un mundo radicalmente distinto. Segmento 8. Bajo la bandera negra. Viajamos en el tiempo hasta los albores del caluroso y vibrante siglo XVIII, adentrándonos en las traicioneras aguas del mar Caribe. En esta época febril, conocida popularmente como la Edad de Oro de la piratería, las coronas y los títulos nobiliarios perdieron por completo su antiguo valor. El océano occidental ya no estaba gobernado por reinas aristocráticas que comandaban inmensas flotas desde la comodidad de sus palacios fortificados. Los nuevos amos de las olas eran desertores, esclavos fugitivos y marineros empobrecidos que buscaban desesperadamente una libertad efímera bajo la temida bandera negra. Y fue precisamente en este submundo de marginados y proscritos donde surgieron las dos figuras femeninas más enigmáticas y fascinantes de la historia naval. Para comprender la inmensa magnitud de su hazaña, debemos entender primero las estrictas leyes no escritas que gobernaban los asfixiantes barcos piratas. El infame código de conducta de los corsarios caribeños era una doctrina verdaderamente brutal, diseñada específicamente para mantener el orden entre criminales violentos. Una de las reglas más sagradas e inquebrantables de este estricto código prohibía terminantemente la presencia de cualquier mujer a bordo de una nave pirata. Los supersticiosos y rudos marineros de la época creían ciegamente que las mujeres atraían la mala fortuna, provocando tormentas mortales o sangrientas peleas por celos. Si se descubría una mujer escondida entre la tripulación, el castigo habitual para ella y para su cómplice era ser arrojados inmediatamente al océano. Infiltrarse en aquel universo cerrado y exclusivamente masculino requería un nivel de astucia, valentía y desesperación que muy pocos seres humanos poseían en aquel siglo. La primera de nuestras dos protagonistas, llamada Mary Read, pronunciado Mary Read, conoció el arte del engaño y la supervivencia desde su primer aliento vital. Nacida en Inglaterra como hija ilegítima de la viuda de un marinero, su propia existencia representaba un grave problema económico para su empobrecida madre. Para seguir cobrando la pensión familiar de su difunto esposo, la desesperada viuda decidió vestir a la pequeña Mary con las ropas de su hermanastro fallecido. Este cruel y prolongado engaño infantil se mantuvo durante tantos años que la niña terminó adoptando la ruda identidad masculina con una naturalidad asombrosa. Bajo el falso nombre de Mark,
La joven se alistó en el ejército británico y demostró un valor excepcional en los sangrientos campos de batalla europeos. Nadie entre sus violentos compañeros de armas sospechó jamás que el valiente y letal soldado de infantería que luchaba a su lado era en realidad una mujer. Tras un breve y trágico matrimonio que terminó con la repentina y dolorosa muerte de su esposo, Neri se vio obligada a retomar su antiguo disfraz masculino. Sin un solo céntimo en los bolsillos y huyendo de la aplastante miseria europea, se embarcó como marinero raso en un buque con destino al Nuevo Mundo. Pero el caprichoso destino intervino bruscamente cuando su barco fue interceptado y capturado violentamente por una despiadada banda de piratas ingleses sedientos de riquezas. Fiel a su inquebrantable instinto de supervivencia, Mary decidió unirse voluntariamente a la tripulación corsaria antes que enfrentar un futuro aterrador e incierto como prisionera. Demostró ser tan letal con la pesada espada y tan implacable en los abordajes que rápidamente se ganó el respeto absoluto de los criminales más endurecidos. Ocultando muy cuidadosamente su esbelta figura bajo ropas holgadas de lona, la curtida guerrera continuó navegando por las aguas caribeñas, guardando celosamente su inmenso secreto. Mientras tanto, en otra latitud muy distante de aquel mismo mundo, se forjaba lentamente el espíritu indomable de Anne Bonny, pronunciado Anne Bonny, nuestra segunda heroína. Ella también nació bajo el oscuro estigma de la ilegitimidad en Irlanda, fruto del escandaloso romance clandestino entre un próspero abogado y su criada doméstica. Para escapar de la aplastante humillación pública y las crueles habladurías, su padre cruzó el océano Atlántico y se estableció en las fértiles tierras de América del Norte. Anne creció rodeada de comodidades burguesas en una rica plantación colonial, pero poseía un temperamento fiero y volcánico que ninguna riqueza terrenal podía domar jamás. Cuentan los viejos registros policiales de la época que, siendo apenas una frágil adolescente, apuñaló a una sirvienta con un cuchillo de mesa durante un ataque de ira. Despreciando el futuro dócil y acomodado que su padre había planeado cuidadosamente para ella, decidió huir de su hogar y buscar su propio destino en la oscuridad. En un acto de rebeldía definitiva y desafiante, la joven irlandesa se casó con un marinero pobre y aventurero llamado James Bonny, provocando una furia paterna incontrolable. Desheredada y expulsada cruelmente de su cómoda vida colonial, la joven pareja viajó hacia el sur hasta llegar a la infame isla caribeña de Nueva Providencia. Aquel caluroso territorio tropical era un auténtico paraíso de madera sin ley, un puerto seguro donde los piratas más buscados del mundo gastaban su oro recién robado. Fue exactamente en las bulliciosas y violentas tabernas de este refugio criminal donde Anne descubrió su verdadera vocación, fascinada por aquellas salvajes historias de libertad absoluta. Su matrimonio fracasó rápidamente debido a la cobardía moral de su esposo, quien decidió convertirse repentinamente en un vil informante pagado por las autoridades británicas locales. Sintiéndose profundamente traicionada en su propio honor, Anne abandonó a su marido y cruzó su sinuoso camino con uno de los capitanes corsarios más pintorescos de toda la isla. Este carismático y temido líder era John Rackham, pronunciado John Rackham, enormemente famoso en todos los mares del sur bajo el pintoresco apodo de Calico Jack. Jack quedó instantánea y profundamente cautivado por la deslumbrante belleza y la feroz determinación de la joven pelirroja, que no parecía temer a ningún hombre divo. Sin embargo, para poder llevarla en su propio barco sin provocar un motín mortal entre su supersticiosa tripulación, ambos amantes debían romper la sagrada ley pirata en secreto. Anne se cortó su hermoso y largo cabello, se vistió con rudas ropas manchadas de alquitrán y subió a bordo armada con pistolas cargadas y una espada afilada. Durante las sangrientas batallas navales que siguieron, ella luchaba con tal fiereza y terrible agresividad que ninguno de los veteranos corsarios dudó jamás de su aparente masculinidad. En aquel estrecho y pestilente barco pirata de madera oscilante, el destino operaba majestuosamente en las sombras para reunir al fin a las dos mujeres más valientes del Caribe. Mary Read, que ya navegaba valientemente bajo las órdenes de Calico Jack, usando su identidad de Mark, observaba en silencio al nuevo y misterioso recluta. Lejos de sentir rivalidad en aquel peligroso y asfixiante barco de madera, una profunda e instintiva curiosidad comenzó a entrelazar sus complejos caminos. Nadie a bordo sabía su secreto, hasta que una noche de ron y confidencias,
el destino las unió. Se convirtieron en hermanas de sangre, y necesitarían esa hermandad más pronto de lo que imaginaban. La convivencia forzada en el reducido y sudoroso espacio del barco corsario tejió rápidamente una red de complicidades silenciosas. Compartir aquel enorme secreto en medio del océano abierto fue el sólido cimiento de una lealtad que ningún abordaje ni ninguna tormenta podría jamás destruir. Segmento 9. La última defensa. Mary Read, que aún mantenía su férreo disfraz masculino bajo el nombre falso de Mark, observaba con enorme precaución los ágiles movimientos de Anne Bonny. El inevitable descubrimiento mutuo de sus verdaderas identidades no provocó una violenta traición, sino que forjó una alianza de acero entre ambas guerreras. Compartir aquel inmenso y peligroso secreto en medio de un océano dominado por hombres despiadados las convirtió en inseparables hermanas de sangre. Juntas se transformaron en la fuerza de asalto más temida y letal de toda la variopinta tripulación del infame capitán Calico Jack. Sin embargo, la dorada y salvaje era de la piratería caribeña estaba a punto de colisionar violentamente contra el implacable orden del gran imperio británico. El gobernador de Jamaica, profundamente humillado por los audaces robos constantes de la banda pirata, decidió poner un fin definitivo a sus pesadillas comerciales. Contrató los caros servicios de un experimentado y calculador cazador de corsarios llamado Jonathan Barnett, pronunciado Jonathan Barnett, dotándolo de un navío fuertemente armado. La orden oficial emitida por las furiosas autoridades coloniales era sumamente clara, directa y carente por completo de toda piedad cristiana. Debían rastrear el escurridizo barco de Calico Jack por todas las calas escondidas del Caribe y capturar a la tripulación entera para llevarla a la horca. Barnett, conociendo íntimamente las costumbres y los oscuros vicios de sus antiguas presas marítimas, no buscó un enfrentamiento heroico a plena luz del ardiente sol. Prefirió acechar pacientemente en las sombras silenciosas de la noche, esperando el momento de mayor vulnerabilidad táctica para lanzar su letal ataque sorpresa. A finales del mes de octubre del año 1720, el barco pirata ancló en las tranquilas y solitarias aguas occidentales de Jamaica. La ingenua tripulación corsaria, celebrando la captura de un reciente botín con excesiva confianza, había consumido enormes y desproporcionadas cantidades de ron caribeño. Mientras la inmensa mayoría de los rudos hombres yacía profundamente dormida o paralizada por la embriaguez extrema, la silenciosa nave cazadora se deslizó entre las sombras. El repentino y ensordecedor estruendo de los cañones británicos destrozó la apacible calma de la noche tropical, sembrando el pánico absoluto en la cubierta de madera. Los pesados garfios de abordaje metálicos volaron por los oscuros aires, aferrándose firmemente a las barandillas del barco pirata con un crujido verdaderamente aterrador. En cuestión de escasos segundos, decenas de disciplinados soldados imperiales comenzaron a saltar sobre la nave asediada, buscando una victoria militar rápida y sin resistencia. Ante la abrumadora y repentina superioridad numérica de las fuerzas reales enemigas, el legendario valor de los piratas caribeños se evaporó como la niebla matutina. El afamado capitán Calico Jack y el resto de sus temibles combatientes huyeron cobardemente hacia las oscuras y profundas bodegas del barco. Se escondieron aterrados entre los pestilentes barriles de provisiones, negándose rotundamente a empuñar sus pesadas espadas para defender su propia libertad ante el ataque inminente. Pero en medio de aquel humillante y caótico abandono general, 3 solitarias figuras decidieron mantenerse totalmente firmes sobre la resbaladiza cubierta manchada de sangre. Eran Anne Bonny, Mary Read y un único marinero valiente que se negaron categóricamente a rendirse sumisos sin presentar una feroz batalla final. Las 2 leales hermanas de sangre, rugiendo con una furia humana indomable, desenvainaron sus afiladas armas para hacer frente a todo un pelotón del Imperio Británico. La encarnizada resistencia física que ofrecieron estas 2 extraordinarias mujeres quedó grabada para siempre en los sorprendidos registros militares de la corona inglesa. Pelearon codo con codo entre el denso humo asfixiante de la pólvora, repeliendo valientemente cada embate de los soldados que intentaban someterlas a la fuerza. Cuentan las crónicas históricas que Mary Read, profundamente asqueada por la imperdonable cobardía de sus propios compañeros ocultos bajo sus pies, disparó su arma hacia la bodega. Su intención no era matar a los desertores,
sino exigir desesperadamente a los hombres que subieran a luchar y murieran con el mínimo honor que exigía su código. A pesar de su valentía verdaderamente sobrehumana, el desgaste físico extremo y el abrumador número de asaltantes armados terminaron por doblegar su heroica resistencia defensiva. Fueron finalmente desarmadas a golpes, encadenadas con pesados grilletes de hierro oxidado y arrojadas con violencia junto a los miserables cobardes que habían intentado proteger inútilmente. El posterior juicio penal celebrado en la calurosa ciudad colonial se convirtió en un inmenso y escandaloso espectáculo público que atrajo la atención de todo el Caribe. Cuando los inflexibles y severos magistrados británicos dictaron la predecible e inevitable sentencia de muerte para toda la tripulación, se produjo una revelación absolutamente asombrosa en la sala. Ambas guerreras, utilizando de manera magistral un antiguo recurso legal del derecho inglés, declararon públicamente frente al sorprendido tribunal que llevaban nueva vida en sus respectivos vientres. Las estrictas leyes morales de aquella época prohibían terminantemente ejecutar a una prisionera embarazada, ya que el niño inocente no debía pagar jamás por los crímenes maternos. Un asombrado jurado de experimentados médicos locales examinó a las prisioneras y confirmó oficialmente la veracidad biológica de su desesperada y brillante estrategia de supervivencia. La inminente ejecución de las dos piratas más famosas del mundo occidental fue aplazada indefinidamente, salvándolas en el último suspiro del amargo abrazo mortal de la soga. El desdichado y acobardado capitán Calico Jack no corrió con la misma suerte providencial, y fue conducido temblando hacia el cadalso público bajo un sol abrasador. Como un acto de supuesta piedad cristiana final, las inflexibles autoridades permitieron que el condenado a muerte se despidiera de Anne Bonny en la oscura celda de la prisión. Él esperaba encontrar un dulce consuelo y amargas lágrimas de amor eterno, pero la indomable guerrera irlandesa le ofreció unas últimas palabras cargadas de un desprecio absoluto. Ella lo miró a los ojos con inmensa frialdad y le susurró que, si hubiera luchado como un verdadero hombre, ahora no tendría que morir colgado como un perro. Esa devastadora y celebérrima frase final resumía a la absoluta perfección el espíritu inquebrantable de una mujer majestuosa que prefería la muerte valiente a la rendición cobarde. Tras la humillante y dolorosa ejecución pública de todos los piratas varones, el oscuro rastro histórico de nuestras dos legendarias heroínas comenzó a desvanecerse misteriosamente en las sombras coloniales. Los polvorientos y antiguos registros caribeños indican con enorme y poética tristeza que Mary Read falleció poco tiempo después en su húmeda celda, víctima de unas violentas fiebres tropicales. El destino definitivo de su fiel amiga Anne Bonny sigue siendo hasta nuestros días uno de los enigmas más fascinantes de la antigua historia marítima occidental. Las dos sombras del Caribe desaparecieron en las prisiones británicas. Parecía que la era de las mujeres piratas había terminado para siempre, pero la historia nos reservaba su acto más grandioso. Para verlo, debemos viajar al Imperio del Dragón. Abandonamos finalmente las cristalinas pero ensangrentadas aguas del Mar Caribe para emprender nuestro último y más asombroso viaje de la noche. Segmento 10. La flor flotante. Navegaremos a través de los vastos océanos hasta llegar a las enigmáticas costas del mar de la China meridional. A principios del siglo XIX, nos encontramos en la populosa y vibrante ciudad portuaria de Cantón, un inmenso laberinto comercial donde los imperios de Oriente y Occidente intercambiaban sus riquezas. En este mundo rígidamente estructurado por las milenarias tradiciones imperiales, el destino de una mujer pobre estaba sellado desde el mismo instante de su nacimiento. Las niñas nacidas en la miseria extrema solían ser vendidas para pagar las interminables deudas familiares, terminando sus dolorosos días en los oscuros burdeles flotantes del puerto. Y fue precisamente en una de esas coloridas y perfumadas prisiones de madera donde comenzó la asombrosa historia de la comandante pirata más poderosa de todos los tiempos. Su verdadero nombre de nacimiento se ha perdido irremisiblemente en las profundas brumas del tiempo, pero los historiadores la conocen hoy comúnmente como Qin Shi, pronunciado Qin Shi. Durante su dura y silenciosa juventud, esta astuta y hermosa joven trabajaba en un elegante burdel flotante que atendía a los hombres más ricos y peligrosos del mar. A diferencia de sus desdichadas compañeras, que sucumbían lentamente a la desesperanza,
Ella utilizaba cada encuentro nocturno para observar, escuchar y aprender los secretos del inmenso mundo exterior. Su diminuta habitación de madera decorada se convirtió rápidamente en un inestimable centro de información estratégica, donde los capitanes mercantes y los corsarios revelaban valiosas rutas comerciales. Comprendió con brillante lucidez que en un mundo dominado absolutamente por la fuerza bruta de los hombres, el conocimiento profundo y el cálculo frío eran las armas más afiladas posibles. Aquella frágil flor flotante esperaba pacientemente en las sombras perfumadas, cultivando una inmensa inteligencia militar y política que muy pronto desafiaría al mismísimo Hijo del Cielo en Pekín. En el año 1801, el destino llamó violentamente a su puerta bajo la imponente figura de Zheng Yi, pronunciado Yen Yi, un temido comandante pirata local. Este ambicioso líder controlaba una respetable flota de barcos corsarios, pero soñaba secretamente con unificar a todas las facciones piratas del mar de la China meridional bajo su mando absoluto. Zheng Yi había escuchado los constantes y fascinados rumores sobre la deslumbrante cortesana que poseía una mente organizativa muy superior a la de cualquier general del antiguo imperio. Totalmente cautivado por su enorme reputación intelectual, el poderoso capitán pirata no le ofreció simplemente comprar su libertad o convertirla en su dócil y complaciente concubina favorita. Le propuso formalmente un matrimonio honorable de por vida, prometiéndole riquezas incalculables y una existencia de infinitas aventuras lejos de las sofocantes paredes de madera del burdel flotante. Pero la astuta joven, que conocía a la perfección el escaso valor histórico de las promesas masculinas, no aceptó esta brillante oferta sin imponer antes sus propias e inquebrantables condiciones. Con la frialdad calculadora y pasmosa de un veterano banquero imperial, la cortesana exigió un contrato matrimonial que le garantizara formalmente el 50% de todo el botín futuro. Además, estipuló con absoluta y rotunda firmeza que compartiría el mando supremo de la inmensa flota pirata, tomando grandes decisiones tácticas en perfecta igualdad con su poderoso marido. Zheng Yi, demostrando una inteligencia sumamente inusual al reconocer el incalculable valor estratégico de su futura esposa, aceptó sin dudar un solo instante este insólito y revolucionario acuerdo prenupcial marítimo. Desde la firma de aquel histórico y solemne pacto, la invencible pareja comenzó a forjar una formidable alianza corsaria que aterrorizó sistemáticamente las prósperas costas del inmenso imperio asiático. La brillante y sedosa visión diplomática de Qin Shi fue absolutamente fundamental para convencer a los temibles capitanes piratas rivales de abandonar para siempre sus destructivas guerras internas. Juntos crearon rápidamente la todopoderosa coalición de la flota del Mar Rojo, una gigantesca armada estructurada en 6 poderosos escuadrones identificados visualmente por grandes banderas de diferentes colores. El incesante y extraordinario crecimiento de esta colosal empresa corsaria no tuvo precedentes similares en toda la larga, compleja y violenta historia de la navegación mundial. En apenas unos pocos años de impecable gestión conjunta y disciplinada, la victoriosa flota del Mar Rojo pasó de tener unos escasos barcos a comandar cientos de imponentes juncos de guerra. Decenas de miles de marineros experimentados, campesinos profundamente empobrecidos y soldados imperiales desertores acudieron en masa para unirse a las lucrativas filas de esta nueva y próspera nación flotante. El otrora fragmentado y caótico mar de la China meridional se transformó rápidamente en el feudo personal y absoluto del matrimonio corsario, paralizando por completo el vital comercio de la región. Qin Shi no se limitaba simplemente a acompañar de forma decorativa a su curtido esposo, sino que diseñaba personalmente las complejas rutas de saqueo y administraba todas las riquezas robadas. El antiguo imperio chino, gobernado por la majestuosa e inmensamente poderosa dinastía Qing, pronunciado Qing, observaba con creciente y genuino terror el veloz surgimiento de este amenazante estado paralelo. Sin embargo, en el turbulento e impredecible año 1807, una inmensa tragedia inesperada sacudió violentamente los sólidos cimientos de la formidable y unida Confederación Pirata. El valiente capitán Zheng Yi perdió repentinamente la vida durante el implacable azote de un feroz y devastador tifón natural, dejando la gigantesca flota sin su líder fundador tradicional. En la rígida sociedad patriarcal de la antigua China imperial, el curso legal y natural de los acontecimientos dictaba imperativamente
que la triste viuda debía apartarse de inmediato del poder militar. Los rudos y extremadamente ambiciosos comandantes de los diversos escuadrones menores comenzaron a afilar silenciosamente sus pesadas espadas, preparándose ansiosos para una inminente y sangrienta guerra de sucesión territorial. Todos los curtidos hombres a bordo esperaban confiadamente que aquella brillante mujer, antaño una humilde cortesana de Cantón, tomara su vasta fortuna acumulada y regresara dócilmente a la tierra firme. Estaban a punto de descubrir, de la manera más dura y sorprendente posible, que el verdadero cerebro maestro detrás de su inmenso éxito naval nunca había sido el capitán fallecido. En lugar de ceder el control absoluto al caos inminente y destructivo, la imponente viuda movilizó rápidamente todas sus complejas alianzas políticas, construidas meticulosamente durante sus largos años de matrimonio. Convocó una tensa y extremadamente silenciosa asamblea de emergencia con los líderes piratas más importantes, recordándoles con inmensa frialdad que los mayores éxitos comerciales se debían exclusivamente a su propia inteligencia. Para consolidar su poder militar definitivo y evitar mortales rebeliones internas, se aseguró rápidamente el apoyo incondicional de Chang Pao, pronunciado Chang Pao, el joven comandante más respetado de la enorme tripulación. Su autoridad natural indiscutible y su majestuosa presencia eran tan absolutamente aplastantes en aquella sala de madera que ningún hombre armado se atrevía a desafiar su legítimo derecho a comandar. En cuestión de unas pocas e intensas semanas de alta diplomacia, Qin Shi asumió el mando total y absoluto de una gigantesca armada compuesta por 80.000 piratas fuertemente armados. Se había convertido velozmente y sin derramar una sola gota de sangre en oscuras luchas internas en la figura femenina más asombrosa y temida de toda la vasta historia naval. Para gobernar una inmensa ciudad de madera flotante poblada por 80.000 criminales armados, la brillante comandante comprendió que necesitaba algo infinitamente más fuerte que el simple miedo o la lealtad. Los rudos hombres que navegaban sin descanso por los traicioneros mares asiáticos eran culturalmente propensos al motín constante, al caos sangriento y a la violencia más extrema e indisciplinada. Sabía perfectamente que un imperio pirata de tan titánicas dimensiones terminaría colapsando sobre sí mismo si no existía un orden jurídico y estricto que lo mantuviera firmemente cohesionado. Durante aquellos primeros y victoriosos años de matrimonio, ella y su antiguo esposo juntos crearon un imperio de dimensiones absolutamente formidables. Pero cuando su marido murió repentinamente, todos los capitanes rivales esperaban con total seguridad que ella volviera pacíficamente a las oscuras sombras de la sumisión. En lugar de eso, Qin Shi dio un paso al frente, reclamó la flota entera y dictó una ley implacable que cambiaría el mar para siempre. Segmento 11. El Código de Sangre. Gobernar una colosal armada compuesta por 80.000 hombres fuertemente armados requería mucho más que simple carisma personal o habilidad natural para la navegación. La nueva y absoluta comandante suprema de la flota del Mar Rojo, Qin Shi, pronunciado Qin Shi, comprendió de inmediato que el caos interno era su peor enemigo. En el vasto y salvaje mar de la China meridional, los piratas estaban tradicionalmente acostumbrados a saquear a su antojo, traicionar a sus capitanes y repartir el botín con violencia. Para transformar aquella inmensa horda de criminales desorganizados en un auténtico estado militar profesional, redactó un conjunto de leyes de hierro que no admitía ningún tipo de excepciones. Este riguroso documento jurídico pasó a la historia naval como un código de conducta tan estricto y meticuloso que rivalizaba directamente con las antiguas leyes del propio imperio. Su promulgación oficial a través de todos los imponentes juncos de guerra demostró que la antigua cortesana no toleraría la más mínima insubordinación a bordo de sus dominios. La primera y más sagrada regla de su implacable código establecía el control absoluto del estado flotante sobre cualquier riqueza robada en alta mar o en las costas. Ningún marinero, sin importar su alto rango o su demostrada valentía en el combate físico, tenía permiso para retener absolutamente nada del codiciado botín capturado durante los asaltos. Todo el valioso cargamento de oro, fina seda y exóticas especias debía ser entregado intacto a los estrictos contables de la flota para su meticuloso registro público y oficial. Una vez documentado el saqueo, el barco pirata que había realizado la captura recibía únicamente el 20% del valor total como justa recompensa por su peligroso esfuerzo. El asombroso 80% restante pasaba directamente a engrosar el inmenso tesoro colectivo.
asegurando que todos los buques tuvieran suficientes provisiones, madera resistente y pólvora seca almacenada. Aquel corsario que fuera descubierto ocultando para sí mismo tan solo una triste moneda de plata, se enfrentaba a una ejecución pública inmediata y sin juicio previo en la cubierta. El extraordinario genio administrativo de la comandante también se extendió pacíficamente hacia las fértiles y pobladas comunidades pesqueras que bordeaban la larga y rica costa continental del sur. En lugar de arrasar ciegamente las pequeñas aldeas costeras como hacían los antiguos y brutales corsarios de antaño, instauró un sofisticado sistema de impuestos de protección a gran escala. Las empobrecidas ciudades que pagaban puntualmente sus generosos tributos financieros recibían un documento sellado que garantizaba su seguridad absoluta frente a cualquier ataque de la inmensa armada. Si algún barco perteneciente a la flota del Mar Rojo se atrevía a saquear una de estas pacíficas aldeas protegidas, la capitana castigaba al responsable directo con la decapitación. Esta audaz y brillante estrategia política convirtió a los piratas en una autoridad mucho más confiable, próspera y predecible que los corruptos e ineficientes funcionarios del gobierno chino. Muy pronto, los campesinos comenzaron a colaborar activamente con los corsarios, proporcionándoles alimentos frescos e información vital sobre los lentos movimientos militares del poderoso ejército del emperador. Uno de los aspectos más fascinantes e inusuales del implacable código de leyes redactado por la Señora de los Mares abordaba directamente el trato humanitario hacia las mujeres prisioneras. Habiendo nacido y crecido en un asfixiante y humillante burdel flotante en su infancia, la experimentada líder conocía perfectamente el profundo sufrimiento que las mujeres experimentaban durante los conflictos bélicos. Su decreto establecía de manera inflexible que las mujeres cautivas debían ser liberadas de inmediato sin sufrir daño alguno, o bien retenidas respetuosamente para exigir un rescate económico formal. Si un pirata deseaba tomar a una de las hermosas prisioneras como su esposa legítima, debía comprometerse solemnemente a mantenerla económicamente y tratarla con absoluto honor marital frente a todos. La infidelidad y el abuso físico hacia estas nuevas esposas cautivas eran considerados delitos mayúsculos e imperdonables, castigados invariablemente con la muerte instantánea del agresor arrojado al inmenso océano. A través de estas normas revolucionarias para el cruel siglo XIX, la antigua trabajadora portuaria impuso un respeto forzado hacia el género femenino, utilizando la fría herramienta del terror. La aplicación práctica de este complejo sistema burocrático no dependía de la buena voluntad de los hombres, sino de un régimen disciplinario fríamente calculado y ejecutado sin pestañear. Desobedecer una orden directa de un oficial superior en medio del combate o abandonar el puesto asignado sin autorización previa resultaba en la dolorosa amputación inmediata de las orejas del infractor. Los infelices desertores que intentaban abandonar la inmensa armada para regresar pacíficamente a tierra firme eran perseguidos incansablemente hasta ser cazados como animales salvajes en las oscuras playas. Una vez capturados, se les obligaba a desfilar heridos frente a miles de sus antiguos compañeros piratas, para que todos presenciaran visualmente el amargo y letal precio de la cobarde traición. Qing Shi observaba estos severos castigos corporales desde la alta cubierta principal de su monumental buque insignia, manteniendo siempre un rostro inescrutable, sereno y majestuoso, como el mármol antiguo. Su calculada falta de piedad demostró a los 80.000 endurecidos criminales que su nueva e imponente soberana no poseía la más mínima debilidad emocional en su inmenso espíritu. Gracias a esta férrea e inquebrantable estructura jurídica de hierro, la gigantesca confederación pirata dejó de ser una simple banda de ladrones para convertirse en un ejército letalmente profesional. La comandante suprema logró amasar pacientemente una fortuna personal tan inmensa y colosal que superaba ampliamente las brillantes reservas de oro de muchos reinos tradicionales europeos de aquella misma época. Sus incontables barcos de madera oscura navegaban majestuosamente en perfecta formación militar, bloqueando por completo los principales ríos comerciales y controlando la vital economía de todo el sur asiático. Los orgullosos capitanes británicos y portugueses que intentaban cruzar por sus dominadas aguas territoriales debían pagar enormes y humillantes peajes para evitar ser hundidos irremediablemente en las profundidades del mar. Había consolidado un poder absoluto y verdaderamente incuestionable en toda la vasta región, demostrando ante la historia que la astucia burocrática podía conquistar el mundo con mayor eficacia que los cañones.
Aquella frágil mujer que alguna vez fue considerada simple mercancía humana desechable en Cantón, dictaba ahora el destino económico de millones de personas con un simple movimiento de su mano. Mientras tanto, en la lejana, amurallada y sumamente opulenta ciudad prohibida de Pekín, el todopoderoso emperador de China, Jia Qing, pronunciado Jia Qing, recibía los oscuros informes diarios con una creciente e incontrolable ira. Para el divino y milenario líder de la antigua dinastía imperial, resultaba una ofensa intolerable y profundamente vergonzosa que una vulgar viuda pirata desafiara abiertamente su sagrado mandato celestial en la tierra. Su orgullo ancestral se veía constantemente pisoteado y humillado cada vez que un pesado barco gubernamental era capturado, saqueado o destruido por las disciplinadas flotas del audaz comandante del mar. Los desesperados y arruinados comerciantes de sal y seda suplicaban incesantemente de rodillas a la corte imperial que interviniera con firmeza para restablecer el antiguo orden comercial en las turbulentas aguas costeras. Comprendiendo con tremenda claridad que su propio prestigio dinástico estaba en un gravísimo peligro frente a sus súbditos, el monarca decidió que no podía seguir ignorando la aplastante amenaza marítima. Había llegado el momento crítico y definitivo de demostrar todo el inmenso y aplastante poderío bélico del Estado chino contra los insolentes forajidos que bloqueaban sus antiguas y sagradas rutas comerciales. El majestuoso emperador emitió un edicto real implacable y definitivo, exigiendo la total y absoluta aniquilación de la formidable flota del Mar Rojo, hasta quemar su último y más pequeño barco. Movilizó enormes e inagotables recursos financieros a lo largo y ancho de sus vastas provincias para armar, construir y equipar la maquinaria de guerra naval más inmensa y letal posible. Sus experimentados generales trazaron planes sumamente ambiciosos y solicitaron incluso el poderoso auxilio mercenario de grandes potencias navales europeas para rodear por completo a las ágiles naves de la heroína. En los fríos y silenciosos pasillos del Palacio de Pekín, el emperador de China perdió la paciencia y juró solemne ante sus dioses no descansar hasta haber destruido aquel falso reino. Reunía a su inmensa flota imperial armada, la fuerza militar más grande de toda Asia, para aplastar a esta mujer y a sus súbditos de una vez por todas. La batalla que siguió en aquellas oscuras aguas desafiaría para siempre toda lógica militar y coronaría el clímax bélico más impresionante que los antiguos océanos hubieran presenciado jamás. Segmento 12. La Armada Invencible de Oriente. El inmenso y desesperado esfuerzo militar del emperador Jia Qing, pronunciado Jia Qing, se materializó en una de las flotas punitivas más formidables de toda la historia asiática. Decenas de pesados y majestuosos galeones imperiales, armados con cientos de relucientes cañones de bronce, zarparon desde los principales puertos comerciales con una única y letal misión destructiva. Su objetivo supremo era acorralar, aplastar y hundir sin la menor piedad a la gigantesca armada rebelde comandada por la audaz y temida viuda pirata. Los almirantes del Estado chino, profundamente confiados en la abrumadora superioridad tecnológica y el colosal peso de sus propios barcos, anticipaban una victoria bélica sumamente rápida y definitiva. Sin embargo, la brillante estratega marítima no cometió el predecible y trágico error de enfrentar a las colosales naves enemigas en un torpe y destructivo combate militar frontal. Qing Shi, pronunciado Qing Shi, conocía cada traicionera corriente oculta, cada banco de arena y cada niebla matutina del vasto mar de la China meridional con absoluta perfección. En lugar de formar una rígida y vulnerable línea de defensa marítima tradicional, la comandante pirata ordenó a sus embarcaciones más pesadas que retrocedieran velozmente hacia bahías sumamente estrechas. Dejó a la vista únicamente a sus juncos más pequeños, rápidos y aparentemente desprotegidos, utilizando astutamente a sus propios marineros expertos como un irresistible y mortal cebo flotante. Los orgullosos e impacientes generales imperiales, creyendo erróneamente que los piratas huían despavoridos ante su magnífica presencia, ordenaron un avance masivo, eufórico y totalmente desorganizado hacia la falsa trampa. Las colosales embarcaciones del gobierno chino penetraron velozmente en las angostas aguas costeras, perdiendo de inmediato y para siempre toda su letal capacidad de maniobrar con la necesaria agilidad. Fue en ese preciso y fatal instante cuando la verdadera y aterradora estrategia naval diseñada por la soberana del océano
se cerró violentamente sobre sus asombrados y soberbios cazadores. Centenares de naves corsarias, ocultas meticulosamente entre las espesas brumas grises y los altos acantilados rocosos, surgieron de repente como una impenetrable y letal jauría de feroces lobos marinos. El ensordecedor estruendo de los pesados cañones piratas resonó majestuosamente contra las frías paredes de piedra, convirtiendo los inmensos y lujosos barcos imperiales en gigantescas y ardientes hogueras flotantes. Las ágiles embarcaciones rebeldes, tripuladas por curtidos hombres que luchaban con la implacable ferocidad de aquellos que no tienen nada que perder, abordaron sistemáticamente a las lentas naves gubernamentales atrapadas. El desastre militar para las ilustres y refinadas fuerzas del divino emperador fue tan rápido, doloroso y absolutamente humillante que muchos de sus mejores almirantes prefirieron el suicidio antes que la rendición. Decenas de soberbios barcos de guerra imperiales fueron capturados intactos, repintados rápidamente por sus nuevos dueños y añadidos con inmenso orgullo a la interminable armada de la victoriosa flota del Mar Rojo. Las asustadas tropas chinas sobrevivientes, aterrorizadas por la implacable furia destructiva de sus hábiles enemigos, comenzaron a desertar masivamente para suplicar un humilde y seguro puesto entre las triunfantes filas corsarias. Esta devastadora y monumental derrota naval demostró ante el mundo entero que la antigua cortesana poseía una mente táctica infinitamente superior a la de cualquier general formado en las academias reales. Comprendiendo con un profundo y amargo terror que sus propios y orgullosos ejércitos eran absolutamente incapaces de someter a la invencible viuda, el desesperado emperador tomó una decisión histórica sin precedentes. Se tragó su inmenso orgullo dinástico milenario y solicitó urgentemente la masiva intervención militar de las dos grandes superpotencias europeas que operaban en la agitada e inestable región comercial asiática. El poderoso Imperio Británico y la sumamente experimentada Armada Portuguesa, cuyos lucrativos y vitales negocios también sufrían bajo el asfixiante yugo pirata, aceptaron gustosamente formar esta inusual e implacable alianza internacional. Combinaron sus más modernos y letales galeones de guerra occidentales con los escasos restos sobrevivientes de la gran flota imperial china para organizar un ataque conjunto verdaderamente apocalíptico y final. Los arrogantes y rudos comandantes europeos creían ciegamente que sus avanzados cañones de largo alcance, su estricta disciplina militar y su fina pólvora refinada destrozarían fácilmente a los indisciplinados forajidos orientales. Navegaron con enorme y desmedida arrogancia hacia el concurrido estuario del Río de las Perlas, completamente seguros de que la infame y escurridiza reina de los misteriosos mares caería finalmente derrotada. Qin Shi no se dejó intimidar en absoluto por la imponente y amenazadora silueta de los colosales buques europeos que oscurecían por completo el lejano horizonte del vasto mar. Para contrarrestar eficazmente la innegable e inmensa superioridad del fuego occidental a larga distancia, la genial estratega ordenó la preparación inmediata de docenas de pequeños y silenciosos barcos incendiarios llenos de explosivos. Aprovechando magistral y pacientemente la favorable y fuerte dirección de los siempre cambiantes vientos tropicales, lanzó estas mortíferas antorchas flotantes directamente contra el sólido centro de la imponente formación naval enemiga. El fuego abrasador se propagó con una rapidez verdaderamente aterradora entre las pesadas y lentas velas europeas de lona fina, sembrando un profundo y descontrolado caos táctico entre las desconcertadas fuerzas aliadas. Mientras los desesperados marineros británicos y portugueses luchaban frenéticamente y con auténtico pánico por apagar las intensas llamas, los veloces e intactos juncos corsarios rodearon por completo a la abrumada armada invasora. Los experimentados y orgullosos capitanes de Occidente comprobaron con absoluto horror que las avanzadas tácticas navales de esta brillante mujer superaban con creces cualquier antigua lección aprendida en sus famosas academias militares. La épica y descomunal batalla multinacional se prolongó durante varios y sangrientos días de intenso cañoneo ininterrumpido, tiñendo las saladas y agitadas aguas con la sangre de tres grandes imperios rotundamente derrotados. Una y otra vez, las orgullosas, ricas y sofisticadas armadas de Inglaterra, Portugal y China intentaron desesperadamente romper el inquebrantable e impenetrable cerco marítimo diseñado por la incansable mente de la pirata. Pero cada valiente y desesperado esfuerzo ofensivo occidental
fue repelido sistemáticamente por la aplastante disciplina de hierro de los 80.000 disciplinados hombres que obedecían ciegamente a su gran soberana absoluta. Finalmente, gravemente dañadas, profundamente humilladas y sin las pesadas municiones suficientes para continuar el inútil y suicida asalto militar, las famosas potencias europeas se vieron obligadas a ordenar una amarga y vergonzosa retirada táctica. El inmenso y milenario Estado chino había fracasado estrepitosamente, y las temibles marinas más modernas del vanidoso mundo occidental habían sido doblegadas sin piedad alguna por una antigua y humilde trabajadora del puerto. En aquel glorioso momento de victoria absoluta e incontestable superioridad estratégica, la Confederación Pirata de Oriente alcanzó la cúspide indiscutible del poder militar sobre la vasta faz de toda la tierra. La majestuosa y legendaria flota del Mar Rojo navegaba ahora con total y absoluta impunidad, cobrando enormes y desproporcionados rescates en oro a las asustadas autoridades provinciales para no destruir sus prósperas ciudades. La imponente y misteriosa figura de Qin Shi se había convertido rápidamente en un mito viviente, una temible diosa intocable de la guerra que despertaba un profundo y oscuro terror religioso en sus enemigos. Su asombrosa y aplastante serie de victorias navales contra 3 de las naciones ricas más poderosas del planeta aseguraba su dominio comercial incuestionable por muchas y muy lucrativas décadas venideras en el océano. Cualquier corsario occidental tradicional, cegado peligrosamente por la infinita soberbia del triunfo militar y la adoración de sus tropas, habría aprovechado ese inmenso poder adquirido para coronarse rey supremo y desafiar abiertamente a los dioses. Habrían seguido derramando sangre inútil, saqueando ciudades costeras inocentes y forzando a los humillados y furiosos ejércitos imperiales a lanzar ataques armados cada vez más desesperados, suicidas y letales, contra sus envejecidos barcos. Pero ella poseía una mente extremadamente fría, inmensamente analítica y calculadora, que le permitía vislumbrar con claridad los peligrosos e invisibles límites naturales de su propia y extraordinaria buena fortuna financiera y militar. Comprendió con tremenda lucidez que, por muy numerosa y letal que fuera su armada flotante, el vasto y vengativo imperio chino jamás dejaría de enviar nuevos y más grandes ejércitos para intentar aniquilarla definitivamente. El incesante desgaste bélico contra las grandes potencias terminaría irremediablemente por agotar todos sus valiosos recursos logísticos, destrozar sus hermosos barcos y fracturar la lealtad de sus 80.000 cansados y heridos mercenarios. Qin Shi había vencido a todos. Era intocable. Pero ella sabía a ego que los orgullosos piratas occidentales nunca llegaron a entender en toda su sangrienta y trágica historia. La verdadera victoria no consiste en morir heroicamente en medio de una gran batalla naval, sino en saber exactamente cuándo retirarse y conservar la vida. Segmento 13. La jugada maestra. A pesar de haber aplastado brutalmente a las armadas más poderosas del planeta, la brillante comandante corsaria comprendía la insalvable inmensidad de sus enemigos. Sabía perfectamente que el vasto imperio chino, herido en su profundo orgullo milenario, nunca dejaría de construir nuevos barcos para intentar destruirla por completo. Una guerra naval interminable y de desgaste acabaría inevitablemente por consumir todos sus incalculables tesoros, debilitando la moral de sus 80.000 hombres armados. Por su parte, el agotado y desesperado gobierno de Pekín también anhelaba secretamente encontrar una salida pacífica y honrosa a este inmenso y humillante conflicto. Las autoridades imperiales, incapaces de vencer a la invencible viuda en mar abierto, comenzaron a enviar tímidos mensajes diplomáticos ofreciendo una amnistía general condicionada. Era la oportunidad dorada y única que la astuta líder estaba esperando pacientemente para ejecutar la jugada maestra más brillante de toda su extraordinaria vida. Las primeras rondas de negociaciones oficiales entre los orgullosos delegados del gobierno y los desconfiados capitanes piratas fracasaron estrepitosamente debido a la enorme desconfianza mutua. Los emisarios del emperador exigían condiciones inaceptables de rendición incondicional, mientras que los rudos corsarios amenazaban violentamente con reanudar sus devastadores ataques contra las costas. La inmensa y frágil tregua marítima amenazaba seriamente con romperse en 1000 pedazos ensangrentados, precipitando a la región hacia una nueva y apocalíptica guerra naval.
Comprendiendo que la burocracia tradicional y el orgullo masculino estaban arruinando su magistral plan de retiro, Qin Shi, pronunciado Qin Shi, tomó una decisión verdaderamente inaudita. Ordenó a sus fieros comandantes subordinados que detuvieran inmediatamente todas las discusiones inútiles y permanecieran anclados en absoluto silencio a una distancia prudencial de la costa. Ella misma, desoyendo todos los consejos aterrorizados de su propia guardia personal, resolvería este complejo y peligroso estancamiento político, enfrentándose cara a cara con sus eternos enemigos. En un acto de valentía y suprema audacia que dejó sin aliento a toda la nación, la mujer más buscada de Asia abandonó su inexpugnable barco. Acompañada únicamente por un pequeño y selecto grupo de mujeres desarmadas, caminó con paso firme y majestuoso por las bulliciosas calles de la ciudad de Cantón. Se dirigió directamente hacia la imponente fortaleza militar del gobernador general de la rica provincia costera, el mismo hombre encargado oficialmente de aniquilarla sin piedad. Los atónitos y petrificados guardias imperiales, que tenían órdenes estrictas de matarla a la vista, fueron completamente incapaces de levantar sus pesadas lanzas contra ella. Su inmensa presencia, envuelta en las más finas sedas y portando la innegable autoridad de una verdadera monarca, paralizó por completo la rígida maquinaria militar enemiga. Exigió una audiencia privada y urgente con el asustado y perplejo gobernador, cruzando las macizas puertas del palacio sin mostrar la más mínima señal de temor. Sentada frente a la máxima autoridad provincial del inmenso imperio chino, la antigua trabajadora portuaria dictó las implacables y definitivas condiciones de su propia rendición pacífica. Exigió un perdón real absoluto y garantizado para todos y cada uno de sus 80.000 hombres, borrando por completo sus pasados y oscuros historiales criminales. Además, impuso la inflexible condición de que los piratas conservarían íntegramente todo el inmenso tesoro acumulado durante sus largos y violentos años de saqueo ininterrumpido. Como golpe maestro definitivo, obligó al desesperado gobierno a ofrecer prestigiosos puestos militares y rangos oficiales a sus mejores y más leales capitanes corsarios. A cambio de estas extraordinarias e inauditas concesiones estatales, ella prometió entregar dócilmente su gigantesca flota entera y arrodillarse formalmente ante el trono del emperador. El gobernador general, profundamente aliviado por la inesperada posibilidad de finalizar aquella ruinosa y sangrienta guerra sin disparar un solo cañón, aceptó inmediatamente todas sus exigencias. Pocas semanas después de aquella tensa e histórica reunión secreta, el mundo entero presenció un espectáculo logístico y humano verdaderamente asombroso e irrepetible en los mares. Centenares de pesados e imponentes barcos de guerra, que durante años habían sembrado el terror absoluto en todo el Oriente, navegaron pacíficamente hacia los puertos imperiales. En perfecta, ordenada y silenciosa formación militar, decenas de miles de curtidos corsarios entregaron voluntariamente sus afiladas armas ante las asombradas y aliviadas autoridades del imperio. Los hombres que hasta ayer eran considerados los criminales más sanguinarios y despiadados de toda Asia, se convirtieron repentinamente en ciudadanos libres, prósperos y plenamente respetables. Algunos compraron inmensas y fértiles tierras de cultivo, otros abrieron grandes comercios marítimos legales, y los comandantes más fieros pasaron a dirigir las propias armadas gubernamentales. La todopoderosa y colosal flota del Mar Rojo, la armada invencible que había humillado gravemente a 3 grandes imperios mundiales, se disolvió pacíficamente como la niebla matutina. Habiendo asegurado magistralmente la libertad, el honor y la inmensa fortuna material de toda su gente, Qin Shi se retiró finalmente a la ansiada vida civil. Con los incalculables e inagotables tesoros de oro macizo que había logrado conservar legalmente, decidió invertir su inmensa riqueza abriendo una lujosa casa de apuestas. Este exclusivo y próspero establecimiento comercial, ubicado estratégicamente en el próspero corazón de la ciudad de Cantón, se convirtió rápidamente en el centro social más importante. En un giro del destino profundamente irónico, poético y brillante, regresó triunfante a la misma industria donde había comenzado su vida con una miserable esclava vendida. Pero ahora, ella era la dueña absoluta, la poderosa y respetada señora empresaria a la que los ricos comerciantes y los nobles acudían para buscar favores. Aquellos mismos funcionarios gubernamentales que años atrás habían firmado innumerables órdenes de ejecución contra su persona, ahora se sentaban a beber amistosamente en sus elegantes salones.
El extraordinario e incuestionable triunfo final de esta singular heroína representa una anomalía verdaderamente deslumbrante en la larga y sangrienta crónica de la piratería mundial. Los más famosos e idealizados corsarios occidentales, como Barbanegra o el Capitán Kidd, terminaron sus violentos días ahorcados, decapitados o traicionados vilmente por sus propios hombres. Ellos amaban profundamente la adrenalina del peligro constante y el estruendo de los cañones, siendo absoluta y trágicamente incapaces de abandonar su letal estilo de vida. Sin embargo, la genialidad intelectual de nuestra inigualable protagonista asiática residía precisamente en su fría y racional comprensión del verdadero propósito del poder temporal. Ella no deseaba librar guerras interminables ni buscaba construir un reino vanidoso sobre las inestables olas del océano para satisfacer un peligroso ego herido. Utilizó la inmensa y calculada violencia marítima únicamente como una eficaz herramienta de negociación comercial, y cuando alcanzó su objetivo financiero, abandonó la partida como vencedora. Durante el resto de su larga, tranquila y sumamente confortable existencia civil, la antigua reina del océano vivió rodeada de lujos, seguridad y profundo respeto público. Disfrutó de una vejez apacible y serena, asesorando esporádicamente a las autoridades navales del gobierno chino sobre estrategias de defensa costera contra nuevos y pequeños contrabandistas. Su extraordinaria historia demuestra contundentemente que la verdadera fuerza de un líder no se mide por las batallas que libra, sino por las guerras que logra evitar. En el apacible y lejano año 1844, a la respetable edad de 69 años, el destino final llamó suavemente a su puerta. Qin Shi murió en su propia y cálida cama, anciana, inmensamente rica y profundamente respetada, una anomalía absoluta en la sangrienta historia de la piratería internacional. Y mientras el humo dulzón de su fina pipa de opio se desvanecía lentamente en la quietud de su alcoba, también lo hizo definitivamente la gloriosa era de las reinas del mar. Segmento 14. El olvido y la memoria. Hemos navegado juntos a través de 5 turbulentos e inmensos siglos de historia marítima, conociendo a las mujeres más formidables del agitado océano mundial, desde las gélidas e implacables costas de Bretaña hasta los exóticos y concurridos puertos del milenario imperio chino. Hemos sido testigos de hazañas inigualables. Sin embargo, en la silenciosa quietud de esta profunda noche, debemos volver inevitablemente a la gran pregunta que formulamos al comienzo de nuestro viaje. ¿Por qué los nombres gloriosos de estas 5 extraordinarias comandantes navales no resuenan constantemente en los oscuros pasillos de nuestras escuelas y de nuestras universidades? ¿Cómo es posible que victorias bélicas tan monumentales y estrategias diplomáticas tan deslumbrantes hayan sido reducidas a simples susurros en la extensa literatura universal? La respuesta a este inmenso misterio histórico no se encuentra en la supuesta debilidad de sus actos, sino en la pluma rencorosa de quienes documentaron su época. Durante el transcurso del refinado y altamente conservador siglo XIX, la poderosa sociedad victoriana europea comenzó a reescribir sistemáticamente la vasta historia del mundo. Los eruditos e influyentes caballeros que compilaban las prestigiosas enciclopedias oficiales tenían una visión sumamente estricta y limitante sobre el papel natural de la mujer. Para estos rígidos historiadores académicos, una figura femenina verdaderamente respetable debía encarnar exclusivamente los sagrados y dóciles valores de la pureza, la sumisión y la obediencia. Las historias reales sobre viudas vengativas, reinas piratas musulmanas y líderes guerreras celtas contradecían violentamente este frágil y artificial orden social establecido por decreto. Reconocer públicamente que una mujer asiática había derrotado humillantemente a la invencible armada británica resultaba una ofensa intolerable para el inmenso y frágil orgullo imperial occidental. Por consiguiente, los cronistas decidieron aplicar una censura silenciosa pero absolutamente implacable sobre todos los antiguos y detallados registros navales de los siglos anteriores. El meticuloso y cruel proceso de borrar a estas inmensas figuras femeninas de la memoria colectiva fue ejecutado con una precisión burocrática verdaderamente aterradora. Los ordenados académicos no destruyeron físicamente todos los antiguos documentos marítimos, sino que alteraron sutilmente el significado profundo y real de cada uno de sus actos.
Cuando los viejos textos mencionaban una mujer liderando majestuosamente una flota corsaria, los traductores modernos la rebajaban al simple y decorativo papel de acompañante pasiva. Las brillantes y complejas tácticas navales diseñadas por mentes femeninas fueron atribuidas rápidamente a las supuestas decisiones heroicas de sus maridos, amantes o subordinados varones. A través de este insidioso y cobarde mecanismo de alteración literaria, las comandantes absolutas fueron transformadas lentamente en meras sombras ficticias de la gran historia oficial. Borrarlas del recuerdo colectivo no fue un simple accidente provocado por el paso del tiempo, sino una forma calculada de advertencia para las futuras generaciones de mujeres. Resulta profundamente irónico e inmensamente injusto comparar el oscuro destino histórico de nuestras deslumbrantes heroínas con el legado inmerecido de sus ruidosos y caóticos homólogos masculinos. Los sanguinarios, crueles y desorganizados piratas varones del Mar Caribe fueron rápidamente romantizados y convertidos en fascinantes leyendas inmortales de enorme valentía y de libertad absoluta. Sus actos de barbarie injustificada, su constante embriaguez a bordo y sus inútiles muertes en la horca se transformaron mágicamente en gloriosas aventuras de gran heroísmo literario. Mientras el mundo entero memorizaba con entusiasmo infantil los oscuros nombres de Barbanegra o el Capitán Kidd, las extraordinarias vidas de nuestras 5 reinas palidecían injustamente. El frágil ego de los antiguos imperios de Occidente necesitaba desesperadamente construir ídolos masculinos que justificaran su propia existencia patriarcal, incluso si estos hombres eran vulgares criminales. Permitir que el mundo admirara el incuestionable genio diplomático y militar de figuras como Qin Shi habría significado aceptar la total obsolescencia del dominio masculino absoluto. Afortunadamente, aunque las hermosas bibliotecas de las orgullosas capitales europeas intentaron asfixiar la verdad, la memoria popular siempre encuentra grietas invisibles para respirar y sobrevivir al olvido. En las lluviosas e indomables tierras de Bretaña, los viejos pescadores seguían contando en sus cálidas tabernas la sangrienta leyenda ancestral de las mortales velas rojas. En las escarpadas y ventosas montañas de Marruecos, las madres musulmanas continuaron susurrando con enorme y genuino orgullo el noble e imborrable nombre de Sayida al-Hurra. Las antiguas y melancólicas canciones populares de la verde Irlanda nunca dejaron de celebrar la inmensa valentía maternal de su heroína celta frente al poderoso gobernador inglés. Y en los populosos puertos del inmenso sur asiático, el respeto por la comandante que doblegó al antiguo emperador persistió imbatible entre los humildes trabajadores portuarios. Esta genuina tradición oral, transmitida celosamente y con mucho amor de generación en generación, actuó como un sólido y resistente faro de luz contra la densa oscuridad del olvido. Tuvieron que pasar largos e interminables siglos de absoluto y pesado silencio histórico antes de que la luz de la justicia volviera a iluminar aquellas oscuras aguas. A mediados del siglo XX, un nuevo grupo de investigadores curiosos y metódicos comenzó a desempolvar los auténticos archivos judiciales y los viejos registros de navegación originales. Al leer minuciosamente las antiguas cartas diplomáticas, los severos edictos imperiales y las sentencias de los tribunales navales, la deslumbrante verdad emergió con una fuerza totalmente innegable. Los fríos y objetivos documentos legales demostraron de forma concluyente que estas inmensas mujeres no eran un simple mito literario inventado por mentes febriles en las tabernas. Habían existido realmente en nuestro violento mundo físico. Habían sangrado profusamente, habían sufrido enormes pérdidas familiares y habían gobernado ejércitos enteros con un puño de hierro indiscutible. Lentamente los prestigiosos historiadores modernos se vieron en la obligación moral de reescribir nuevamente los libros académicos para devolver a estas 5 capitanas su legítimo y merecido trono. Hay una lección universal profundamente sedante y esperanzadora en este largo proceso de redención histórica que nos invita a la calma en esta noche silenciosa. Nos enseña majestuosamente que la verdad histórica es como el agua profunda del océano. Puede ser contenida temporalmente por muros de piedra, pero jamás puede ser detenida. Los hombres más poderosos del planeta utilizaron toda su infinita influencia burocrática y política para intentar borrar el legado imborrable de estas extraordinarias y valientes mujeres soberanas. Sin embargo, el inmenso mar, a diferencia del frágil papel de los cronistas o de las palabras pronunciadas en los palacios de cristal,
no miente ni discrimina. Las frías aguas internacionales conservaron fielmente el recuerdo intacto de sus pesadas quillas rompiendo las olas, preservando su espíritu inmortal para las futuras y más atentas generaciones. Borrarlas temporalmente de los libros académicos fue, paradójicamente, el mayor reconocimiento tácito del inmenso y justificado terror que sus brillantes mentes provocaban en los antiguos monarcas coronados. El incesante e inexorable paso del tiempo ha dictado finalmente su implacable y justa sentencia sobre la memoria recuperada de estas 5 inolvidables leyendas de los océanos. Sus antiguos inmensos barcos de madera oscura hace ya muchísimos siglos que se deshicieron silenciosamente en el insondable y oscuro fondo del helado mar occidental. Sus orgullosas y afiladas espadas de brillante acero se han oxidado irremediablemente bajo la fría y pesada arena de las numerosas playas olvidadas por la gran historia. Pero el indomable y libre espíritu que las impulsó a desafiar las estrictas y asfixiantes normas de su cruel época sigue resonando claramente en el eterno rumor de las olas. Mientras cerramos lentamente este apasionante y largo capítulo de aventuras épicas y revelaciones históricas, nuestra mente comienza a buscar el ansiado y sumamente necesario descanso de la madrugada. Nos adentramos ahora en las suaves y tranquilas mareas del tiempo, preparando nuestro cansado espíritu para la última y más profunda reflexión de nuestro viaje. Segmento 15. Coda filosófica. Las mareas del tiempo. El inmenso y antiguo océano permanece absolutamente inalterable ante el efímero y vanidoso paso de los siglos humanos. Las mismas aguas oscuras que hoy acarician suavemente las playas del mundo fueron testigos de las velas rojas de Yian y del genio táctico de Qing Shi. El mar nunca ha juzgado a quienes navegan sobre su vasta superficie, abrazando con la misma fría indiferencia a los reyes coronados y a los exiliados sin patria. En su infinita y majestuosa inmensidad, el agua salada fue el único gran tribunal que reconoció el verdadero valor de estas 5 almas indomables. Al escuchar el rítmico y constante sonido de las olas en esta noche, estamos escuchando el mismo antiguo eco que arrulló a aquellas reinas en sus lejanas cabinas de madera. Hay una lección humana profundamente liberadora oculta en la inmensa rebelión de estas mujeres contra las cadenas indisibles de su propia época. En nuestras vidas modernas y cotidianas, no necesitamos robar pesados galeones ni empuñar afiladas espadas de acero para encontrar nuestra propia y auténtica libertad. A menudo la sociedad contemporánea intenta decirnos qué podemos o no podemos hacer, basándose injustamente en nuestra edad, nuestro origen o nuestro género. Pero el poderoso espíritu humano, al igual que la vasta inmensidad del mar abierto, jamás podrá ser contenido de forma permanente dentro de una pequeña caja de cristal. Su extraordinario valor histórico nos recuerda suavemente que siempre existe un nuevo horizonte inexplorado, esperando a quienes tienen la sabiduría de levantar sus propias velas. Mientras usted descansa cómodamente en la suave y protectora quietud de su cama, permita que las pesadas cargas de este día se desvanezcan lentamente. Los grandes e imponentes imperios de Europa y Asia que nuestras heroínas combatieron con tanta fiereza se han desmoronado irremediablemente hasta convertirse en simple polvo inmemoria. El pesado oro brillante que persiguieron con tanta desesperación por todos los mares hace ya muchísimo tiempo que se perdió o se gastó en puertos olvidados. Lo único que realmente permanece flotando intacto en la brisa nocturna es el inmenso y purificador eco de su valentía frente a la peor de las adversidades. Ese antiguo coraje es un recordatorio silencioso de que usted también posee una fuerza interior absolutamente inquebrantable para enfrentar las tormentas de su propio destino. Escuche ahora el pausado y tranquilo ritmo de su propia respiración, subiendo y bajando como la marea mansa contra la silenciosa arena de la playa. La oscuridad de esta noche es su propio puerto seguro, una bahía protegida que le resguarda cálidamente de las ruidosas tormentas del mundo despierto. Usted ha navegado con éxito a través de sus propios y complejos mares durante este largo día, y por fin ha llegado el momento de soltar el timón. Permita que los pesados barcos de sus pensamientos suelten finalmente sus anclas de hierro en las aguas más calmas y profundas del sueño reparador. Las mismas estrellas antiguas y plateadas que guiaron a aquellas valientes capitanas en la inmensidad del Atlántico,
vigilan ahora su merecido y pacífico descanso. Ríndase ahora ante el sueño, sabiendo con absoluta certeza que las incesantes mareas de la historia continuarán su danza rítmica, eterna y misteriosa. Mañana por la mañana el mundo nos traerá un nuevo horizonte brillante, un nuevo sol cálido y un nuevo viaje que emprender con las energías totalmente renovadas. Pero en este preciso, mágico y silencioso instante de la madrugada, ya no hay absolutamente ningún territorio que conquistar, ni batallas urgentes que defender. Entréguese por completo al profundo, sedante y sumamente reconfortante abrazo de la noche, más serena que su mente pueda imaginar. Que sus sueños en esta madrugada sean tan vastos, tan profundos y tan maravillosamente libres como el océano infinito. 5 siglos, 5 mujeres, y el mismo patrón en cada una. Cuando una mujer llegaba demasiado lejos, la historia oficial simplemente dejaba de contarla. Pero lo que no pudieron borrar son los documentos, las sentencias de los tribunales que tuvieron que juzgarlas, los edictos imperiales que admiten entre líneas que no podían pararlas, las cartas diplomáticas donde los reyes se quejan asustados de lo que estas mujeres les estaban haciendo. La evidencia siempre estuvo ahí. Solo había que saber dónde buscarla. Ahora te toca a ti. En los comentarios quiero saber cuál de estas 5 historias te sorprendió más. La madre bretona que se pasó 13 años cazando a los nobles del rey, la reina exiliada que convirtió su humillación en un imperio marítimo, la irlandesa que le habló de igual a igual a Isabel I, las 2 del Caribe que fueron las únicas en no rendirse, o la que venció a 3 armadas imperiales y se retiró rica. Escríbelo abajo. Me interesa saberlo de verdad. Si quieres más historias como esta, suscríbete. Tenemos más nombres que la historia olvidó convenientemente. Hasta el próximo episodio.